Bien, buenos días a todas las personas participantes en esta jornada, a las que están aquí presentes en las instalaciones de Femeval, gracias por venir, y a todas las que estáis conectadas online. Mi nombre es María José Sales y soy presidenta de Abencai, la Asociación de Empresas de Calidad Ambiental y Legionelosis de la Comunidad Valenciana. Estamos esperando a uno de los ponentes, entonces mientras tanto voy a ir cargando mi presentación y empezaremos la jornada. Bien, la jornada de hoy, integración de los ODS en la estrategia empresarial, forma parte del proyecto Orientadas de Femeval. Nosotros desde Abencai el año pasado ya iniciamos algunas acciones relacionadas con los ODS y este año hemos tenido la oportunidad de continuar en el marco de este proyecto con la colaboración con Femeval y gracias también a la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática a través de la subvención concedida para la financiación de actuaciones de implementación y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 destinadas a entidades sin ánimo de lucro. Bien, como veis, esta colaboración, tanto con Femeval como con la Administración, es un ejemplo de cómo nos podemos juntar o aliar y de esta forma alinearnos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Es un ejemplo de ello esta jornada. Las acciones que hemos desarrollado en el marco del proyecto desde Abencai son 2 jornadas, esta la primera y la otra se realizará el próximo día 5 de mayo. Estáis todas invitadas a la misma. Esta es más genérica de introducción sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, y la siguiente ya entra más específicamente en cómo desde la calidad del aire en ambientes interiores podemos alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y las jornadas se complementan con algunas herramientas o materiales que hemos desarrollado para facilitar a las empresas, por un lado, la comunicación de cómo pueden comunicar que están trabajando y que están integrando estos ODS, incluso el cómo hacerlo, ¿no? Hemos desarrollado por una parte un vídeo y por otra parte una infografía. El vídeo lo veremos hoy y la infografía la presentaremos la siguiente jornada. Todos los materiales están disponibles en la página web del proyecto. Permitidme que empiece presentando brevemente qué hacemos en Abencai, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, pues como he empezado diciendo, asociación de empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana y especializadas en calidad de ambientes interiores y prevención de la legionelosis. Es una organización de empresas y profesionales de la consultoría, del análisis, instalaciones, mantenimientos, equipos industriales, tratamientos y otros servicios. Entre nuestros objetivos se encuentra tanto elaborar estudios y documentos de apoyo vinculados al sector para fomentar el desarrollo de la actividad de nuestras empresas y contribuir a la formación y especialización de los profesionales, ¿no? Aportamos nuestro conocimiento y experiencia en calidad de ambientes interiores, en CAI, a otros muchos sectores empresariales y en general a la sociedad. Y este proyecto y esta jornada es una muestra de ello. Por rápidamente resumiros cómo la calidad del aire interior conecta con los ODS y cuáles son los principales pilares sobre los que los hace, citar que la prevención de riesgos laborales está directamente conectada con la CAI. El confort térmico interior, la ventilación, la presencia de sustancias en el ambiente que puedan suponer un riesgo para las personas trabajadoras o para el personal, pues bueno, en torno a estas cuestiones trabajan nuestros profesionales. El siguiente, la ventilación y la climatización. Todos los servicios relacionados con el buen funcionamiento de estas instalaciones es necesario para asegurar una buena calidad del aire. La sostenibilidad, porque estas instalaciones y otras muchas están muy relacionadas con el consumo energético y la eficiencia energética hoy en día se impone, por tanto, estamos conectados con la sostenibilidad. Y por último, por supuesto, con la seguridad, ¿no? Porque trabajamos en muchas líneas para prevenir algunas enfermedades como, por ejemplo, la legionelosis o incluso algunas otras de transmisión aérea, ¿no? Bien.
Ejemplos de trabajos en los que hemos trabajado, en los que hemos desarrollado, pues bueno, como estudios y proyectos. Entre los estudios destacar el informe sobre Legionela que realizamos anualmente de la Comunidad Valenciana. Próximamente en el Congreso de Terrassa tendremos la oportunidad de presentar los resultados del informe del año 2022. Entonces os invito a o bien asistir o bien consultar el trabajo y la contribución que hemos realizado. Con respecto a proyectos realizados en el pasado, pues un mapa de odas de contaminación del aire en exteriores, porque la contaminación del aire en el exterior está conectada con la del interior. Y entonces los profesionales necesitan una serie de herramientas para poder trabajar convenientemente. Y en un momento dado pues desarrollamos este mapa de odas o de indicadores de la calidad del aire en el exterior para diseñar interiores. El otro proyecto es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como he empezado en la introducción, desarrollamos el año pasado y que tenemos la oportunidad de continuar con esta jornada y las siguientes acciones. Y por último, formación. Desarrollamos acciones de formación especializada para nuestro sector, como han sido cursos sobre campos electromagnéticos, salas limpias, contaminación atmosférica y otros muchos que desarrollaremos en el futuro. Bien. Como se ha avanzado, en el marco de este proyecto hemos desarrollado un vídeo que trata de explicar cómo desde la calidad del aire en interiores podemos alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si os parece, vamos a dar paso a la proyección del vídeo. Espero que os guste. Impacto de los servicios de las empresas ABEMCAI en los ODS. ABEMCAI es la asociación de empresas especializadas en calidad ambiental interior y prevención de la legionelosis, ubicadas en la Comunidad Valenciana. Entre otras actividades, ABEMCAI proporciona formación y herramientas al sector para desarrollar productos y servicios más innovadores y climáticamente inteligentes. ¿Cómo impactan los servicios que prestan las empresas de ABEMCAI en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los servicios que ofrece una empresa de ABEMCAI pueden clasificarse en 4 grupos: aire, aire-agua, aire-organismos y servicios transversales. Estos servicios te permiten controlar factores de riesgo asociados a enfermedades respiratorias y alérgicas de transmisión aérea, como la gripe o la COVID-19. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo mejorar la salud y bienestar de las personas en los espacios interiores? Controla parámetros ambientales asociados al confort térmico y la calidad de la ventilación. Reduce contaminantes presentes en el aire como partículas en suspensión o compuestos orgánicos volátiles, así como la presencia de hongos y bacterias en el ambiente. Diseña y mantiene adecuadamente los sistemas de ventilación y climatización. Mejorarás la eficiencia energética de estas instalaciones y reducirás la huella de carbono. Realiza una evaluación higiénica periódica de estos sistemas. Recuerda que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios establece que es obligatorio realizar una revisión de la calidad ambiental anualmente para instalaciones de más de 70 kilovatios térmicos. Con todas estas actuaciones estarás promoviendo en tu organización entornos de trabajo más seguros y sin riesgos para el personal. Las instalaciones que utilizan agua pueden estar afectadas por las medidas de control de la Legionela, que es una enfermedad bacteriana de origen ambiental. Tu proveedor de servicios de calidad ambiental interior te ayudará en el mantenimiento y revisión de estas instalaciones. El calentamiento global está provocando que los veranos sean más largos y los inviernos más cortos y cálidos. Esto provoca la proliferación de insectos capaces de transmitir algunas enfermedades, como el mosquito tigre. Controlar y gestionar las plagas de insectos voladores reduce los riesgos para la salud pública y el medio ambiente y permite crear zonas verdes seguras. Presta especial atención al impacto ambiental de los productos que utilizas para controlar estas plagas. Han de ser respetuosos con el medio ambiente. Los servicios de laboratorio dan soporte a los estudios y auditorías que realizan las empresas de ABEMCAI.
Los resultados de estos estudios te ayudarán a identificar aquellos aspectos sobre los que actuar y mejorar. La formación capacita técnicamente a los profesionales del sector y contribuye a desarrollar una cultura empresarial basada en la sostenibilidad. Desde ABEMCAI contribuimos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Te implicas? Estupendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguimos y bueno, para la siguiente intervención, yo tengo que deciros que cuando estuve diseñando esta jornada, me preocupaba especialmente cómo comunicar o cómo transmitir cómo la empresa, especialmente las pequeñas empresas, las pymes, pueden integrar los ODS en sus organizaciones. Y entonces, un poquito buscando ejemplos y referentes, conocí el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es la iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo y, según mandato de la misma, promueve los objetivos de desarrollo sostenible en el sector empresarial. Tengo el placer de presentaros a la siguiente ponente, que es Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Pacto Mundial de la ONU en España. Interviene de forma online. Buenos días, Vanessa. Hola, buenos días, María José, buenos días a todos. Muchas gracias por invitar al Pacto Mundial, por tenernos en cuenta para vuestra sesión y para vuestra formación. La verdad que es un placer poder estar con vosotros. Yo voy a hablaros durante media hora, como bien decía María José, de qué papel o qué posibilidades tienen las organizaciones empresariales medianas y pequeñas dentro de la Agenda 2030 o de los ODS. Para ello voy a compartir una presentación. Cualquier persona, no obstante, que quiera interrumpir o hacer cualquier duda, observación, la verdad que estaré encantada de escucharos y de tener esta conversación mientras tanto. Bueno, como decía María José, nosotros estamos aquí, hemos venido a nuestro mandato, básicamente, nuestra función es entrar en contacto con las empresas y crear un movimiento transformador de empresas a nivel mundial. Tenemos más de 20.000 organizaciones participantes del Pacto Mundial en todos los países del mundo. Aquí en España tenemos unas 1.400 organizaciones que forman parte del Pacto Mundial. Y bueno, pues otra serie de organizaciones que, si bien no son participantes propiamente dicho de esta organización, de nuestra organización del Pacto Mundial, sí que nos siguen un poco, participan con nosotros en diferentes actividades, bien como cadena de suministro, bien simplemente como simpatizantes de los 10 principios. Trabajamos básicamente con dos palancas o con dos tipos de contenidos, que son los 10 principios del Pacto Mundial, con los que intentamos hacer una gestión ética de las organizaciones, y esto se basa en trabajar 4 grandes pilares de actuación, que son los principios de derechos humanos, de normas laborales, del medio ambiente y de lucha contra la corrupción. ¿Por qué quiero empezar hablando de esto en concreto? Pues porque los objetivos de desarrollo sostenible, como muchos de vosotros sabréis, se han convertido básicamente en lo que es el pilar de las estrategias de sostenibilidad, este marco, ¿no? Está el gran esquema que sustenta las estrategias de sostenibilidad de las empresas, tanto españolas como a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Ocurre que los objetivos de desarrollo sostenible existen desde el año 2015 y durarán hasta el año 2030. ¿Qué pasará a partir del año 2030? Bueno, no lo sabemos. Naciones Unidas tiene la opción de generar una nueva agenda de desarrollo, una continuidad de esta. Ya se verá a lo largo de los años. Lo que sí que es cierto es que llevamos ya transcurridas la mitad de la agenda, ¿vale? De estos años hasta el año 2023 en el que estamos y 24 el que vamos a inaugurar, y justo en este año se va a hacer en septiembre, digamos, este gran punto de inflexión, este análisis, ¿no? como de mitad de camino. ¿Qué pasa? Pasa que la Agenda 2030, no sé si podéis adelantar, es que yo no puedo, creo que no tengo, sí, más. Como os decía, básicamente, sí, gracias.
Cuando los objetivos de desarrollo sostenible no existían, una vez que tengan esta finalización como gran marco de la sostenibilidad, siempre nos quedará lo que es la gestión interna de la empresa, lo que nosotros denominamos la licencia para operar. Es decir, todas las organizaciones, grandes, pequeñas empresas, pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pero cuando verdaderamente se produce esa transformación empresarial, y hablo de empresas de todos los tamaños, es cuando internamente hay un trabajo previo sobre la gestión, ¿vale? Que tiene que ver con estos derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque para el Pacto Mundial, y esto es muy importante también para los negocios, sobre todo para los pequeños y medianos negocios, no se trata de que las empresas contribuyan altruistamente a los objetivos de desarrollo sostenible. No, eso está bien, es positivo, es una cuestión a la que todos tenemos que contribuir, porque la Agenda 2030, no nos olvidemos que es la agenda de la humanidad, pero el Pacto Mundial considera, y así lo consideran las Naciones Unidas, que también puede suponer y supone una oportunidad de negocio para las empresas. Es decir, tener en cuenta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible con sus 169 metas tiene que ser bueno también para los negocios, no solamente bueno para el desarrollo de la agenda en sí misma, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión muy importante y muy relevante, porque nosotros alternamos con estos 10 principios que os comentaba y los objetivos de desarrollo sostenible. Si me podéis pasar la diapositiva, por favor, y con los objetivos de desarrollo sostenible, cómo compaginar esa mejor gestión interna al mismo tiempo de beneficios también para el negocio. Como os decía, los objetivos de desarrollo sostenible que tenéis aquí se han convertido en el estrato, ¿no? O sea, en la matriz sobre la que las organizaciones empresariales construyen su estrategia de sostenibilidad. Así lo dicen el 79% de las empresas de nuestro país, que ya tienen esta estrategia de sostenibilidad, y así lo dicen también en general las organizaciones de todo el mundo. Nosotros, como Pacto Mundial, pensaréis a lo mejor que de esas 1.400 empresas tenemos sobre todo como participantes a las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos grandes empresas, todo el IBEX 35, por ejemplo, forma parte del Pacto Mundial, pero ni más ni menos que el 40% de nuestras, va como por el 42% de nuestros participantes son pequeñas y medianas organizaciones, ¿vale? Entonces, llevamos desde siempre que estamos trabajando aquí en España, que hace ya 20 años, generando, digamos, este foco específico sobre las pequeñas y medianas organizaciones, porque pensamos verdaderamente que sin ellas no hay una transformación real de nuestro tejido empresarial. Y no vamos a perder el tiempo aquí, ¿no? en explicar dónde está la importancia y la relevancia de las pymes. Esto es obvio, se da por descontado, y si queremos tener un tejido productivo mucho más sostenible, más respetuoso y más próspero, ¿por qué no? No puede ser, desde luego, sin contar con la implicación y la transformación también de este tipo de empresas. Si me lo podéis pasar, por favor. Fijaros que este año, desde hace un par de años, tanto nuestra iniciativa, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, a nivel internacional, como el propio secretario general de las Naciones Unidas, tiene muy presente el movimiento transformador de las pequeñas organizaciones. Es decir, no hay organización pequeña a la hora de hacer las cosas mejor, por decirlo de alguna manera, y de orientar esos negocios hacia otros que sean mucho más sostenibles y respetuosos, siempre teniendo en cuenta, como os digo, que tiene que ser beneficioso para la empresa, ¿no? Hasta el punto de que nosotros decimos aquí en nuestra organización que no hay empresas, si no es sostenible, directamente no será, ¿no? Porque además ahora ya no solamente se trata de pensar en una sostenibilidad medioambiental, como sabéis, sino que también hay otra serie de pautas que vienen a sustentar este concepto multilateral o poliédrico de la sostenibilidad, como es la sostenibilidad económica, también la sostenibilidad social. Esto está muy pendiente en diferentes lenguajes en los que se tienen que mover las empresas, ¿no? Actualmente. Si me podéis pasar la diapositiva, por favor. Vale, nosotros hemos identificado, sabéis que esto también depende mucho del modelo de negocio y del sector donde las empresas operen, ¿vale? Vosotros aquí tenéis como asociación tenéis una constante común en vuestras actividades, pero eso no quiere decir que luego voluntariamente algunas empresas compartáis algunos objetivos mucho más específicos vuestros, como por ejemplo antes veíamos todo el tiempo con el vídeo, por ejemplo, entre otros, ¿no? El 3 o el 8, etcétera, sino que voluntariamente, dependiendo de dónde operéis, podáis encontrar en la Agenda 2030 unas oportunidades de negocio diferente o unas metas concretas sobre las que aplicaros. Como os decía, los objetivos son 17, los ODS, y en total son 169 metas, ¿vale? Hay unos objetivos que tienen unas metas mayor número de metas, otros tienen un menor número de metas. Hay objetivos obvios, ¿vale? Unos ODS que son, cuando digo obvios me refiero a que son evidentes, ¿no? Para los que el título, por decirlo de alguna manera, de ese ODS viene a significar lo que verdaderamente tal, es como sin trampa ni cartón, por ejemplo, el ODS 5, que habla sobre la igualdad de género.
Luego hay ODS un poco más complejos que merece la pena leer o por lo menos no dar por supuesto que el título se corresponde exactamente con su contenido, como por ejemplo el ODS 10, que habla sobre la reducción de las desigualdades. Son desigualdades en este caso especiales o digamos muy concretas que tienen que ver con las desigualdades entre los países, dentro de los países, entre continentes, desigualdades entre personas. Aquí entraría, por ejemplo, también las cuestiones de discapacidad, las cuestiones de acceso a los ingresos. Bueno, se mezclan, ¿no? Hay una característica también de la Agenda 2030 y es que todos sus objetivos de desarrollo sostenible están interconectados entre sí, ¿vale? Es muy difícil encontrar una de las metas, uno de los ODS que no tenga conexión con diferentes, varios ODS, porque las temáticas están muy relacionadas, como por ejemplo, cómo atacando soluciones que tienen que ver en la lucha contra la pobreza se puede combatir también el hambre, pero al mismo tiempo está relacionado con las metas que tienen que ver con el mundo del trabajo, de la inclusión social, por supuesto. Esto también tiene a veces que ver con el género, con las personas que tienen una discapacidad, cómo se accede y en este estrato, ¿no? También cómo se toman cómo se acceden, ¿no? a determinados organismos de decisión que entrarían ya dentro del objetivo 16, por ejemplo, de instituciones sólidas, ¿no? Esto es un enfoque sobre que al que hay que, este enfoque holístico, ¿no? Hay que acercarse un poco a la Agenda 2030 sabiendo que cuando se impacta favorablemente o desfavorablemente en uno de estos objetivos, también se están afectando a otros, ¿vale? Nunca van solos, es como un gran puzzle, ¿no? que funciona en su conjunto. Nosotros hemos señalado algunas de las metas, en este caso, que creemos que por número, la verdad, pueden afectar más a las organizaciones pequeñas y medianas. No tiene por qué, como os digo, la manera de enfrentarse a esta agenda es un poco, primero, conocer los objetivos de desarrollo sostenible, entender a cuáles de ellos se impacta por la naturaleza del negocio, pues evidentemente, por ejemplo, vuestras empresas tienen un impacto claro o una relación clara con el ODS 3, como señalaba anteriormente, pero bueno, no quita, por ejemplo, que sea una empresa que se encuentre, por poneros un ejemplo, en una ciudad, en una población de una vulnerabilidad especial y por lo tanto también su capacidad de, por ejemplo, de dar trabajo, de atender a sus clientes, etcétera, puede afectar también en el ODS 10 o en el ODS 8, claramente, por ejemplo, de oportunidades para trabajadores en igualdad de condiciones, que pueden ser entre hombres y mujeres, jóvenes, mayores, personas en riesgo de exclusión social, en fin. Que una de las maneras de enfrentarse a esta agenda, como os decía, es entender en qué consiste vuestro negocio, en qué sector se pertenece, cómo de manera natural se afecta a los ODS, pues el objetivo 3 está claro, pero también habrá otros objetivos muy determinados, ¿no? que vienen dados por la especificidad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuál es su tamaño, de dónde vienen sus proveedores, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, qué tipo de plantilla tiene o en qué lugar, ciudad concreta está implantada y desarrolla su actividad. Vamos a destacar, no, déjame un segundito, por favor, la anterior. Vamos a destacar en principio cómo nosotros pensamos que estas metas son especialmente significativas, pues evidentemente como las organizaciones privadas, el sector privado puede cuidar la salud, no solamente en vuestro caso, ¿vale? Y esto es una manera muy clara de hablarlo, no solamente de los trabajadores o trabajadoras que tiene a su cargo en la plantilla, que esto sería un objetivo pues común, si me apuráis, para todas las empresas que tienen unas personas contratadas, que tienen plantilla, es decir, reducir el número de personas, por ejemplo, que están afectadas por productos químicos, tanto por la polución y contaminación del aire, del agua, del suelo. Imaginaros empresas que vierten vertidos a sus ecosistemas o sus entornos biológicos, pero también tiene que ver, por ejemplo, con todas las acciones que tienen que ver con la salud de los trabajadores y al mismo tiempo cómo se impacta favorablemente la salud de los consumidores, es decir, el producto que estamos generando o que estamos poniendo en circulación tiene una repercusión favorable sobre la salud de la población en general, ¿vale? Esto se relaciona también en gran medida con otros tipos de ODS, como por ejemplo el ODS 13 de cambio climático. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la calidad del aire que también impactan en la salud. Como os decía, todo es una agenda interrelacionada. Otras de las cuestiones que se encuentran también señalizadas en la mayor parte de los casos por la PYME tienen que ver dentro de la agenda, pues por ejemplo, evidentemente con el ODS 5 de la igualdad de género, luego os contaré brevemente cuáles son los ODS más trabajados. El ODS 13 de la lucha contra el cambio climático, de concreto hay diferentes metas, como veis aquí en la meta 13.3 pues habla específicamente dentro del objetivo número 13, aunque es uno de los más señalados también, ¿no? por las organizaciones, sobre todo también por las empresas grandes y por algunas pymes de determinados sectores, ¿vale? Como bien decía María José antes, citando lo de ese 13 de las alianzas, ¿vale? Crear alianzas es un poco una manera de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles, un poco esa llave sobre cómo se abriría un poco la pauta de cómo trabajar y poder alcanzar. Y quiero detenerme levemente sobre
el objetivo número 12, que habla sobre la producción y consumo responsable. Dentro de lo que es toda la Agenda 2030 y sus 169 metas, no hay una alusión siempre específica al papel empresarial. La Agenda 2030 fue aprobada por 193 países, ¿vale? En un principio las Naciones Unidas son las propietarias, por decirlo de alguna manera, de la Agenda 2030, y las Naciones Unidas, como sabéis, son una asociación o una organización de gobiernos. ¿Qué ocurre? Con la Agenda 2030, en este año 2015, lo que se hizo fue declarar oficialmente a las empresas, al sector privado, como agentes específicos de desarrollo. Es decir, ya no son colaboradores, ya no son simplemente financiadores de otras acciones que hacen otros entes, como por ejemplo puede ser ONGs o asociaciones del sector civil, sino que ellos mismos, las empresas, son agentes de desarrollo, hasta el punto de reconocer que sin el sector empresarial la Agenda 2030 no se puede cumplir. Y verdaderamente, si revisamos este tipo de metas, por ejemplo, nos daremos cuenta de que sin la colaboración empresarial o la empresa remando en sentido contrario nunca se alcanzará, ¿no? Hablamos de las empresas en su conjunto a nivel mundial. No obstante, las metas no están específicamente pensadas para las empresas, están pensadas para la humanidad, como os decía, y corresponde a todos los agentes, ¿vale? Tanto estados, locales, internacionales, supranacionales, regionales, como a los individuos propiamente dicho, como a esa sociedad civil organizada, como al sector, por ejemplo, académico, como al sector empresarial. Bien, corresponde a todos estos organismos o sectores contribuir y trabajar a favor del cumplimiento de la agenda. Sin embargo, existe una de las metas dentro de estos ODS, que es la meta 12.6, que hace referencia expresa a lo que antiguamente conocíamos, normalmente también se sigue denominando como la responsabilidad social corporativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y cómo entra dentro del discurso de los ODS. En concreto, esta meta reza que hay que alentar a las empresas a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Todo esto también está cambiando, además, por la normativa que estamos ahora inmersos, tanto europea como nacional, pero bueno, quiero dejar muy claro que esta meta, la 12.6, es un poco donde queda reflejado toda esa tradicional responsabilidad social corporativa y esta elaboración de informes o memorias de sostenibilidad. Este ODS, el ODS 12, además, ahora que estamos hablando brevemente de él, es uno de los objetivos más impulsado, más trabajado por las pymes en nuestro país, ¿vale? El ODS 12 es un objetivo muy interesante para las empresas de todos los tamaños, ¿no? Pero porque habla mucho sobre sí, la producción, el consumo responsable, habla de la figura del consumidor, del ciudadano como consumidor consciente, pero también habla un poco de esa posibilidad de necesidad, más bien, de desconectar la producción y el desempeño de las empresas con el consumo de los recursos. Es decir, tenemos que ser más productivos, las organizaciones tienen que ser más productivas porque tienen más demandas. Por ejemplo, somos más personas en el planeta, hay que dar de comer a más gente, cada vez hay más coches, con lo cual hay que suministrar combustible a esos coches, por poneros un ejemplo. Cada vez hay más viviendas, con lo cual hay que asegurarse de que las instalaciones de estas viviendas estén cada vez más alineadas. Es decir, hay unas necesidades de aumentar la producción, pero al mismo tiempo está esa necesidad de separar ese aumento de producción más eficaz o más efectiva con el consumo de los recursos naturales. Todo esto queda recogido en el ODS 12, que os invito a que consultéis especialmente desde el prisma de vuestro negocio. Aquí también se habla, por ejemplo, de la economía circular, por decirlo de alguna manera, e incluso también del desperdicio alimentario, ¿vale? Sí, pasamos. Si me pasáis de diapositiva, por favor. Sí. Yo quería hablar aquí en esta sesión que tengo con vosotros un poco desde el punto de vista más inspiracional para que las organizaciones pequeñas os sintáis muy responsables o muy atraídas por la necesidad de hacer cosas diferentes en vuestros negocios, sabiendo que estáis contribuyendo a la Agenda 2030, a crear no solamente ese mundo mejor y a garantizarnos que tendremos, ¿no? Como decimos en nuestro podcast, no solamente un presente, sino que tenemos un futuro, y eso ya es bueno de por sí, sino que también que lo enfoquéis desde el punto de vista de que es bueno para vuestro negocio. Hay una serie de puntos globales en los que voy a ahondar brevemente porque creo que puede llegar a ser interesante para vosotros, y si no, ya digo, me podéis preguntar o interrumpir cuando queráis, ¿no? Por una parte, una de las oportunidades de negocio es el acceso a nuevos mercados. Esto a veces podemos considerar que aplica o no aplica a determinados sectores de la producción, pero puede aplicar a bastantes, ¿vale? Y además se complementa un poco con la segunda y la tercera de las oportunidades. La Agenda 2030 lo que hace es señalar, entre otras muchas cosas, cuáles son las necesidades futuras que vamos a tener como planeta, como humanidad. Las empresas que son capaces de ofrecer esa solución a futuro que todavía no existe, evidentemente estarán ocupando un nicho de mercado que será beneficioso para su negocio. Ha habido organizaciones o hay sectores empresariales, como sabéis,
que están un poco como, lo tienen más difícil, por decirlo de alguna manera. Hay sectores, bueno, pues muy contaminantes, por decirlo por naturaleza, hay sectores muy ligados a actividades extractivas que son perjudiciales para nuestro entorno. Entonces, hay sectores que tienen más complicados adaptar su modelo de negocio a este sistema o a este nuevo planeta, ¿no? Y sin embargo, tendrán necesariamente que hacerlos. Otras organizaciones que trabajan en otros sectores, pues ya llámense servicios, llámense otro tipo de sectores menos negativos o que parten con una desventaja menor por su naturaleza, tendrán más sencillo, que duda cabe, amoldarse a estos nuevos mercados e intentar desde su razón de ser, por decirlo de alguna manera, orientarse a esta, no quiero citar ejemplos, o sea, no quiero ni demonizar a nadie ni menospreciar a nadie, pero es verdad que en general las empresas, bueno, yo conozco los casos de las que están en el Pacto Mundial, están intentando hacer, digamos, una reconversión de su modelo de negocio a esto, pero que duda cabe que Repsol lo tendrá mucho más complicado, por decirlo de alguna manera, que una empresa de servicios, por ejemplo, no sé, Accenture, o por ejemplo una empresa de reciclaje, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente tiene más complicado acceder a este tipo de oportunidades de negocio. Y aún así, se están esforzando, por ejemplo, Repsol tiene una línea de trabajo en colaboración ODS 17 con Telefónica desde el año pasado para hacer la distribución y el aprovechamiento de la energía a través de la comercialización de paneles solares, por poneros un caso, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidades de negocio en cada una de esas metas. Hay en algunas de ellas hasta varias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si conocéis, por daros en la otra punta, ¿no? Una empresa pequeña que nace al albur de la Agenda 2030 y consigue posicionarse como una de las empresas más sostenibles o más reconocidas, ¿no? A nivel español, por lo menos, que es Aguara, es esta compañía de embotellar agua, de comercialización de agua, que lo que hace es, con sus beneficios, en este caso es una empresa de economía social, cubrir las necesidades de agua potable en determinadas ciudades o puntos de África. No hace falta ser una empresa de economía social para encontrar un negocio en todo esto, hace falta simplemente encontrar cómo se es más sostenible y cómo se conecta con ese consumidor que busca lo mismo que tú. Asimismo, también hay una oportunidad de negocio en poder entrar a formar parte de las cadenas de suministro o proveedores de grandes empresas. Cada vez hay más empresas, más organizaciones grandes que tienen como requisito para sus proveedores el que estos cumplan con una serie de mínimos medioambientales, sociales y económicos conforme a los miembros de la Agenda 2030, como os decía, porque los ODS lo que sí que está claro es que se han convertido en el lenguaje común para hablar entre empresas con academia, empresas con gobiernos, empresas con ciudadanos, etcétera, ¿no? Y cada vez hay más organizaciones grandes que exigen o que piden a sus proveedores, quizás hayáis encontrado con esto, ¿no? Unos determinados requisitos que tienen que ver, pues, con la reducción de la medición, reducción de la huella de carbono, el número de empleados y empleadas que se tienen contratados a partir de cierta edad. O sea, cada vez va habiendo determinados indicadores, cada vez más, algunos serán muy obvios o son más antiguos y otros serán cada vez más nuevos, ¿no? Relacionados con esto. Oportunidades con el sector público, pues es un poco esa manera de presentarse o esa posibilidad de presentarse, optar licitaciones, pliegos, ¿no? Contratos con el sector público, sería el equivalente a las oportunidades de negocio con las grandes empresas, aunque sí que es cierto que a nosotros muchas veces nos dicen las pymes, propiamente dicho, que les gustaría, las pymes que forman parte del Pacto Mundial, ¿vale? Que les gustaría que la administración fuese más coherente, por decirlo de alguna manera, y que impulsase mucho más decididamente, aprovechando esa capacidad tractora, ¿no? Reclamando y valorando, sobre todo valorando positivamente a las empresas que tienen este impacto favorable sobre los objetivos de desarrollo sostenible y les beneficiase a la hora de otorgar determinados contratos, ¿vale? Por otra parte, tenemos como las oportunidades de negocio o beneficios empresariales el ahorro en costes. Es evidente que hay alguna serie de procesos que se pueden desde luego optimizar, tienen sobre todo que ver con el gasto energético, perdón, los consumos tanto de aguas, de papel, de luces. También está demostrado que una empresa más sostenible que conecta con las necesidades o con los valores de sus plantillas y sus empleados y empleadas tiene una mayor fidelización del talento, con lo cual hay un ahorro específico también relacionado con esto. Bueno, esto lo relaciona también con la parte de los empleados con propósito. Cada vez más hay organizaciones que consiguen posicionarse como las mejores para trabajar o por lo menos con los valores suficientes para retener ese talento. Ahora en empresa últimamente siempre están pues organizaciones con la jornada de 4 días. Bueno, nosotros conocemos personas, ¿no? Que se han cambiado de trabajo buscando una propuesta mejor y al final se han sentido desencantadas con el proyecto empresarial de una empresa que no tenía muy claro hacia dónde iban y su carácter sostenible, ¿no? El sentirse ese orgullo de pertenencia, saber que con tu trabajo del día a día contribuyes
a un proyecto mejor y sobre todo son valores con los que tú te identificas, hacen que la variable plantilla, ¿no? Propósito de las personas enganche también, ¿no? De manera similar, esto pasaría también con la parte de consumidores responsables. No solamente las organizaciones, las empresas tienen que buscar esos clientes, ¿no? Que están a toda costa, sino que intentamos entre todos también crear esta masa favorable, este clima favorable de opinión hacia empresas que tienen un desempeño sostenible, ¿no? De manera que los consumidores, uno, pues estén informados, sepan lo que es la Agenda 2030, que eso es un ODS, y que puedan orientar sus decisiones de compra o de consumo a favor de las empresas que tienen esta actividad favorable hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, este marco global compartido, como os decía anteriormente, no sé si os dais cuenta, desde las papeleras del Mercadona hasta los carteles de algunos mapis en las calles, claro, esto es un poco local porque las calles son un poquito tal, pero bueno, cada vez veréis probablemente trenes con el logotipo de la Agenda 2030 y, como digo, cada vez más propuestas de negocio, contratos, etcétera, que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que sí que está claro es que es ese tablero de juego, por decirlo de alguna manera, es el lenguaje común. Si me podéis pasar la diapositiva, por favor, sé que me quedan 4 minutos. Vale, ¿qué es lo positivo? ¿Por qué os animamos a todas las empresas a adoptar este enfoque de desarrollo sostenible? Nosotros desde el principio, desde que se aprobó la agenda, somos conscientes de que, uno, con lo que os decía, las empresas o serán sostenibles o no serán, pero hemos preguntado a las empresas españolas, en concreto una encuesta, un estudio que lanzamos el año pasado, tenemos 2.500 respuestas a nivel nacional en España, muchas de ellas son pymes y autónomos, no solamente aquí hay empresas grandes, casi la mitad, más de la mitad son pequeñas organizaciones que nos han dicho que en el 79% de los casos directamente el trabajo con ODS les ha repercutido en ventajas competitivas, en concreto dentro de su sector, ¿de acuerdo? Esto es casi 8 de cada 10 empresas se ven el nexo favorable entre los ODS y las ventajas competitivas, y casi el 50%, en concreto el 49%, considera que su trabajo en sostenibilidad ha impactado de forma positiva en los resultados económicos. Esto simplemente os lo traigo a colación porque no es una cuestión que habíamos dicho, no son solamente nosotros, otros teóricos que cifran siempre, ¿no?, en qué se transforma, cuál es el ROI, dónde viene la repercusión monetaria, con razón, sino que son las propias empresas las que nos han dicho esto, en concreto el año pasado. Si me pasáis la diapositiva, por favor. Como os decía, aquí viene una parte interesante, este es el dato que también quería aportaros sobre cuando os decía, el trabajar los ODS, la sostenibilidad, abre puertas con las empresas para entrar a formar parte de las cadenas de suministro de las grandes empresas. Bueno, aquí tenéis unos datos, por ejemplo, el 43% de estas empresas, quiero destacar este dato, obliga a sus proveedores a firmar, a adquirir un código de conducta que normalmente está basado sobre determinados valores, que son estos del desarrollo sostenible. Si me podéis pasar la diapositiva, y voy a terminar, ¿vale?, hablando sobre este tipo de recomendaciones. Nosotros llevamos trabajando, como os digo, 20 años en sostenibilidad. No hace falta que seáis firmantes ni socios del Pacto Mundial para que, por favor, os animo a que consultéis nuestros recursos que están abiertos en la mayor parte de los casos para todo tipo de empresas. Me quedan 2 minutos solamente y bueno, si queréis hacer preguntas podéis, por supuesto, estoy a vuestra disposición, pero os animo a consultar en nuestra página web. Hay una página que se llama pactomundial.org/pymes, ¿vale? Aquí tenemos más de 90 recursos en abierto para organizaciones empresariales de pequeño y mediano tamaño, divididos por temáticas, incluso con una serie de pautas o de consejos a seguir para personas que quieran un poco iniciarse en este camino de la sostenibilidad. Hay formaciones en abierto, formaciones online, en PDFs, de todo, pero ¿qué recomendamos un poco para que las organizaciones que todavía nos tienen asimiladas estas estrategias basadas en ODS puedan hacerlo? Uno, conocer, como os decía, estos objetivos de desarrollo sostenible, los 10 principios del Pacto Mundial. Es interesante, como os decía, no solamente el título, ¿vale? Sobre todo los ODS, sé que 169 metas son muchas, pero los ODS que consideréis en los que estáis afectados, que echéis un ojo a esas metas interiores. 2, hay que trazar un pequeño plan, ¿vale?, para integrar esta sostenibilidad dentro de la estrategia. Hay muchos documentos estratégicos dentro de las empresas, e incluso las pequeñas empresas que se van periódicamente actualizando, y lo ideal es llevar siempre esta Agenda 2030 a la gestión, ¿vale? Las colaboraciones esporádicas están muy bien, pero nosotros apoyamos, ¿no?, trabajamos para que se haga esta transformación verdaderamente seria en la estrategia empresarial.
Tercer punto sería marcar objetivos medibles a medio y largo plazo, medibles y cuantificables. Por ejemplo, tendréis en estos documentos, además si queréis compartir luego esta presentación también tenéis recursos. La importancia de medir los objetivos es muy importante. Si, como por ejemplo, con vuestro trabajo queréis mejorar en igualdad de género, el objetivo concreto tiene que ser cuantificable, medido en el tiempo y público. Por ejemplo, reducir un tanto por ciento o ampliar un tanto por ciento, en este caso, la representación de mujeres trabajadoras en la plantilla de aquí al año 2028. Si, por ejemplo, lo que queréis es ahorrar en vuestros consumos, pues a lo mejor el objetivo tendría que ser algo así como, y esto es lo que había que meter en los planes anuales, ¿vale? Anuales o bianuales, pues establecer objetivos tales como reducir en un 15% los consumos de luz y de agua de aquí al año 2030, por poneros un caso, ¿vale? Formar a los empleados y empleadas en materias estratégicas, esto es muy importante, tener aliados para el desarrollo sostenible es clave. En esa página también tendréis determinados materiales que si queréis compartir a través de emails, portales del empleado, invitar a vuestros compañeros a que asistan a determinados cursos. Una sola persona no puede ser la palanca de actuación de una empresa, sin embargo, unos equipos comprometidos con unos objetivos es fundamental. Nadie puede, por decir un caso, contribuir a la reducción de emisiones si solo hay una persona dentro de la empresa que está comprometido con ese objetivo. Por lo tanto, crear esos aliados internos es clave. Compartir los avances a través de esa memoria de sostenibilidad es muy bueno también cuando se entra en comunicación con gobiernos, la sociedad civil o otras organizaciones empresariales. Hay un documento sobre el cual rápidamente o lo más rápidamente posible se pueda entender cuáles son los compromisos de la empresa con la sostenibilidad y cómo se van cumpliendo. Y por supuesto animarnos a crear alianzas estratégicas para seguir avanzando en aquellos puntos en los que por sí solo, evidentemente, no se llega. Las alianzas tienen mucho sentido a nivel local, tienen mucho sentido, sobre todo a nivel sectorial. Yo os animo que también aprovechéis vuestra pertenencia a la organización, a la asociación a la que pertenecéis para poder tener esa pequeña hoja de ruta concreta en la que enfocáis cuáles son los riesgos y las oportunidades para el desarrollo sostenible como estáis haciendo y poder colaborar entre pares y lograr llegar en conjunto, ¿no?, con vuestros colaboradores, que no solo competidores, a donde no podéis llegar en solitario. Mi tiempo expira aquí. Yo estoy a vuestra disposición si tenéis que hacer preguntas, y si no queréis hacer preguntas podemos cerrar la presentación. Si queréis compartirla, es bastante larga porque al final he querido añadiros algunos recursos de los que he estado hablando aquí, por si queréis tenerlos directamente a mano. Y María José, estoy a tu disposición. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. ¿Queréis realizar alguna pregunta desde aquí? No sé si online pueden formular preguntas. Sí, bueno, pues está abierto. Me comentan que probablemente por el chat se pueden formular preguntas. Vamos a ver si... Vale. Por el momento no tenemos ninguna. Yo simplemente, no sé si es pregunta o reflexión, por si acaso alguien más se anima, y muy breve. Me ha gustado mucho porque has terminado tu intervención planteando unos pasos, 1, 2, 3. Está bien porque en ocasiones cuando vemos todo ese panel de objetivos de desarrollo sostenible, todo ese conjunto de metas que parece muy extensa, da un poco de miedo, y más cuando tienes que meterte a bucear en la gestión interna, es decir, reflexionar internamente con todo ese panel parece complicado, pero es cierto que has planteado un 1, 2, 3, unos pasos. Me ha gustado mucho y animo a los participantes en la jornada a verlo de esa manera y enfocarse de esa manera. Veo que no hay preguntas, así es que lo dejamos aquí, Vanessa. Muchas gracias y espero vernos en futuras acciones. Gracias a vosotros igualmente, que tengáis una buena jornada. Muy bien, buen día. Buen día. Vale, y ahora Vanessa ha introducido que las empresas somos agentes específicos de desarrollo sostenible. Entonces, para hablar de ello, de cómo las empresas pueden hacer frente a este reto, tenemos a Roberto Ballester. Hola, Roberto. Él es fundador y CEO de Felidarity, presidente de Firetrade Ibérica y experto en ética empresarial, responsabilidad social y sostenibilidad. Y viene a también darnos claves para ayudarnos a entender cómo las empresas juegan un papel, son un agente de desarrollo sostenible que juegan un papel súper importante en estos objetivos. Y nos va a explicar cómo es necesario también, además, conocer el entorno o el contexto, tanto social como económico, para hacerlo bien. Entonces, voy a cargar la presentación y te dejaré el teclado. Perfecto, para que tú controles el paso, que sé que
es más sencillo de esta manera. Vale. Perfecto. Muy bien, pues buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a Bencay y a María José en concreto, ¿no? Con la que ya desde hace algún tiempo nos conocemos o nos tenemos en el radar, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí y yo creo que, por varias cosas, porque pues, durante mucho tiempo, ¿no? He estado en contacto, ¿no? Con Femeval y haciendo cosas también aquí en Femeval, también con Bencay. Y yo creo que también, pues porque yo creo que si de alguna manera, ¿no? Yo cuando pienso siempre en Femeval, ¿no? Que es una organización empresarial a la que pertenece a Bencay, ¿no? Pues yo creo que una de las razones, ¿no? La razón de ser una organización empresarial como esta, pues es ser pioneros, ¿no? Es decir, es resolver las necesidades de hoy, pero estar mirando hacia el futuro para ayudar a sus empresas a abordar, ¿no? Los retos de futuro. Y yo creo que esa función la ha cumplido siempre, ¿no? Es decir, que yo creo que, y es muy de agradecer, ¿no? Tener organizaciones empresariales que saben, ¿no? Que tienen que estar mirando hacia adelante para, ir viendo todos estos temas que llegan, que hoy en día ya se han convertido en una realidad, ¿no? Pero que desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues están viniendo y desde hace también mucho tiempo, pues en esta organización empresarial han estado atentos, ¿no? A ver todo este tema que venía, ¿no? De sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera. Y yo creo que es muy de agradecer, ¿no? Porque eso significa pues, preparar mejor a nuestro tejido empresarial para que pueda perdurar en el tiempo y para que en definitiva pues, esté más preparado, ¿no? para abordar los retos y las complejidades que por otro lado, ¿no? Pues presentan el mercado y el contexto actual y seguramente lo que nos vendrá por delante. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que algunas de las cosas que vamos a ver, ¿no? Yo creo que en cierto modo la presentación también de Vanessa del Pacto Mundial, pues ha ido avanzando, ¿no? Algunas cosas y en cierto modo está alineada, como también por otro lado no podía ser de otra forma, ¿no? Porque yo creo que efectivamente el Pacto Mundial pues es una referencia, ¿no? A nivel nacional e internacional como organización que está impulsando y que está ayudando a integrar objetivos de desarrollo sostenible y este concepto, ¿no? De sostenibilidad y de desarrollo sostenible en las empresas. Bueno, yo voy a empezar, ¿no? la sesión. Yo creo que a mí siempre los que me conocen, ¿no? Saben que me gusta, ¿no? Muchas veces empezar la sesión con alguna pregunta, ¿no? Yo creo que, que son preguntas interesantes y que en cierto modo, ¿no? Es lo que estaría detrás, ¿no? De todo este trabajo que hoy en día se está haciendo, ¿no? En materia de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que, claro, la primera de las cuestiones, ¿no? Si necesitamos organizaciones sostenibles, ¿no? Y socialmente responsables, pues en cierto modo, ¿no? Sería parte del enfoque de Naciones Unidas, ¿no? Cuando incorpora a las empresas como agentes, ¿no? De desarrollo sostenible, porque en cierto modo nos damos cuenta de que difícilmente vamos a tener una sociedad mejor, una sociedad que genere un desarrollo sostenible si no incorporamos a las empresas, ¿no? Si no contamos con la empresa como un agente fundamental, como un agente clave para generar ese desarrollo sostenible. Por lo tanto, yo creo que esta primera reflexión que es interesante, ¿no? Y también es en cierto modo, ¿no? Hacerle ver a la empresa la importancia que tiene en la sociedad actual, ¿no? Y hacerle ver, ¿no? La necesidad que tenemos de incorporar a la empresa como un agente que ayude y que nos facilite, ¿no? El ser ¿no? Generar un desarrollo mucho más sostenible para todos, también siendo conscientes de que no es el único agente, ¿no? Que no es la única organización que tiene que resolver todos los problemas, ¿no? Y que también en eso pues hay que, en cierto modo, ¿no? Descansar un poco y decir, las empresas son muy importantes. Yo me atrevería a decir que sin ellas probablemente no conseguiríamos un desarrollo sostenible, pero no son las únicas organizaciones que tienen que sumar y aportar, ¿no? Incluso las personas a título individual, la administración pública, el tercer sector, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un enfoque de la pregunta, ¿no? Un enfoque de hecho, yo diría que ha sido el enfoque tradicional con el que habitualmente se ha ido a la empresa, ¿no? A decirles, oiga, hagan bien las cosas, por favor, para que nos vaya bien. Pero yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente hoy en día, ¿no? Y lo que creo que, y en cierto modo también lo indicaba Vanessa del Pacto Mundial, ¿no? Es esta segunda cuestión en el que yo creo que se suma a la primera, ¿no? En el sentido de decir, oye, ya no solamente es que necesitemos organizaciones, empresas sostenibles para que nos vaya bien, sino que también lo que hemos visto es que las propias empresas necesitan ser sostenibles para que les vaya bien a ellas, ¿no? Y yo creo que esta segunda cuestión o esta segunda reflexión es probablemente lo que ha hecho posible que hayan
tantas empresas, ¿no?, preocupadas por incorporar la sostenibilidad, ¿no?, y ocupadas, ¿no?, en incorporar la sostenibilidad, porque además de sumar esta idea de aportar en positivo a la sociedad, pues también se han ido dando cuenta de que realmente es un elemento de competitividad, de ventaja competitiva, de desarrollo, ¿no?, y de crecimiento, incluso de rentabilidad, ¿no?, de mejorar, ¿no?, la posible rentabilidad de la empresa en el medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que ese segundo elemento, ¿no?, que también, como decía, ¿no?, lo indicaba Vanessa, ¿no?, decir, bueno, la Agenda 2030 acabará, seguramente habrá otra agenda después del año 2030, ¿no?, pero más allá de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo creo que lo que hemos conseguido en esta última década es hacer ver a la empresa que ser sostenible es rentable, ¿no?, y que por lo tanto tenga, ¿no?, una cierta posibilidad, ¿no?, de que esto vaya dejando un pozo, ¿no?, de decir, oye, más allá de la Agenda 2030, yo creo que es necesario, ¿no?, incorporar estos aspectos dentro de lo que es las organizaciones. Bueno, yo voy a intentar abordar estos 4 puntos en los 40-45 minutos que tenía de charla, ¿no?, donde vamos a ver efectivamente esta idea de la empresa como un agente de desarrollo sostenible, que lo voy a pasar muy rápido porque en cierto modo ya lo hemos estado viendo, ¿no? Después, esta segunda punto, ¿no?, sobre el contexto actual de las empresas, que en cierto modo lo que nos va a ayudar es a entender por qué hoy en día las empresas están viendo que es rentable, que es mejor para las propias empresas el generar o el incorporar estas ideas de sostenibilidad. Algunos elementos muy básicos, ¿no?, de esa respuesta de la empresa responsable, es decir, cómo se puede integrar un modelo de gestión socialmente responsable, ¿no?, dentro de la organización. Y finalmente, ¿no?, pues algunos aspectos que tienen que ver con lo que sería el retorno para la empresa, ¿no? Es decir, bueno, este retorno del que estamos hablando, ¿no?, ¿dónde podemos situarlo, ¿no?, y qué aspectos son fundamentales desde el punto de vista del retorno para las empresas? Bueno, yo creo que si entramos en el primero de los puntos, ¿no?, en esta idea de que la empresa, entendida como agente de desarrollo sostenible, yo creo que lo que vemos, ¿no?, hoy en día cuando la empresa, ¿no?, y la sociedad en su conjunto, ¿no?, cuando vemos el contexto en el que los problemas van surgiendo, ¿no?, lo que nos vamos dando cuenta es que digamos que el modelo de respuesta a las necesidades y a los problemas que tenemos en la sociedad, en el mundo, etcétera, ha ido cambiando, ¿no? Yo creo que hemos pasado de un modelo donde parecía, ¿no?, que los roles estaban muy separados, ¿no?, donde parecía, ¿no?, que, oye, que el tercer sector, las ONG, se dedicaban a resolver aspectos sociales, la administración pública, los gobiernos se dedicaban a resolver aspectos públicos, ¿no?, y las empresas resolvían aspectos privados, ¿no?, que privados legítimos, ¿no? Cuando digo privados no quiero decir que sean ilegítimos, ¿no? Y parecía que ese era como los roles, ¿no?, que teníamos ¿no?, que cada uno tenía dentro de lo que sería la sociedad. Y lo que vemos hoy en día precisamente es que eso ha desaparecido, ¿no? Es decir, que cuando intentamos ver las necesidades, los problemas que tenemos que resolver en la sociedad, lo que nos damos cuenta es que necesitamos de la participación de todos, ¿no? Ya digo, no exclusivamente de la empresa, sino la participación de todos los agentes, ¿no? Y en eso yo creo que un ejemplo muy claro, ¿no?, pues es el hecho, ¿no?, o el aspecto o el tema medioambiental, ¿no? Yo creo que cuando vemos hoy en día, ¿no?, la crisis ambiental que tenemos, ¿no?, claro, nos damos cuenta de decir, bueno, es que esto no lo va a resolver solo las ONGs, ni lo va a resolver solo el gobierno regulando, sino que necesitamos también de las empresas. Del mismo modo que podríamos decir, oye, es que tampoco las empresas por sí solas las van a resolver. Necesitamos también una buena regulación y vamos viendo, ¿no?, determinados aspectos en los que efectivamente, ¿no?, pues necesitamos de la participación de la empresa como un agente más, ¿no?, que nos ayude a generar un desarrollo más sostenible, que aborde, ¿no?, ponía el ejemplo del aspecto ambiental, pero podríamos hablar de un montón de aspectos, ¿no? La integración de colectivos en riesgo de exclusión, donde dices, bueno, eso ha sido un tema tradicionalmente del tercer sector, ¿no? Y hoy en día vemos que efectivamente la empresa juega un papel vital, ¿no? Es decir, oye, la empresa también, ¿no?, tiene que ser un agente que ayude a generar una integración de ciertos colectivos, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha ido dibujando, ¿no?, esta idea de que la empresa, ¿no?, pues es un agente de desarrollo sostenible. De hecho, bueno, solo como digamos, como un ejemplo, ¿no?, pues estos son, que por ejemplo son las emisiones, ¿no?, de CO2, ¿no?, que se generaron en 2021, ¿no?, donde, bueno, vemos que efectivamente después de la pandemia, que parecía que iba a
cambiar todo, ¿no? Pues hemos ido incrementando y probablemente el 2022 será el año en el que más CO2 emita el planeta, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo en el que, de nuevo, no es que sea solo responsabilidad de la empresa, no es que solo la empresa es la que tiene, ¿no?, la responsabilidad de resolver este problema, pero desde luego la empresa es vital, ¿no? Es decir, uno rápidamente se da cuenta de decir, oye, necesitamos a la empresa para ayudar, ¿no? Y de hecho no es que lo diga yo que lo necesitamos, es que se está haciendo, ¿no? De hecho, y esto también, ¿no?, nos genera, bueno, algunos aspectos, digamos, paradójicos, ¿no? Porque una de las cosas que, en cierto modo, hay una discusión, ¿no?, o una reflexión donde estamos viendo que desde lo micro, yo creo que hoy en día, si pensamos en este ámbito, ¿no?, yo creo que hoy en día las empresas, la gran mayoría de las empresas son mucho más eficientes, ¿no? Y están invirtiendo un montón en ser mucho más eficientes y en generar menos CO2, compensar el CO2, ¿no? Es decir, que tenemos la paradoja de que da la sensación de que en lo micro se está avanzando mucho, pero cuando vemos los datos macro, ¿no?, decimos, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero por qué estamos subiendo, ¿no?, en emisiones de CO2 si yo veo cada vez a más empresas intentando y reduciendo, ¿no?, sus impactos de CO2, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos algunas paradojas que también se dan en lo económico, ¿no? Es decir, donde estamos viendo algunos crecimientos, ¿no?, de beneficios, ¿no?, bueno, pues llamativos como mínimo, ¿no? Y sin embargo vemos que la desigualdad al mismo tiempo crece, ¿no? Y dices, oye, pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que en lo macro veamos unos datos y en los micro, no acabe de encajar, ¿no?, lo que nos pasa en el día a día con los datos macro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que, como decía, este es un ejemplo, ¿no?, uno más, de que nos muestra que efectivamente la empresa necesitamos que sea un agente de desarrollo sostenible para que nos vaya bien, para que como sociedad podamos también, ¿no?, tener un cierto desarrollo sostenible. Y aquí es donde yo creo que engancha perfectamente, ¿no?, estos ODS, que ya no me voy a detener porque ya los ha explicado Vanessa, que efectivamente yo creo que tienen una ventaja, y es que se ha convertido en una agenda compartida, ¿no? Hoy en día hablar de los objetivos de desarrollo sostenible permite, ¿no?, dialogar entre las empresas, el tercer sector, la ciudadanía, los gobiernos, ¿no? Y eso yo creo que eso nunca había ocurrido antes, ¿no? Es decir, nunca habíamos tenido una agenda compartida entre los diferentes agentes y en la que además las empresas tuvieran un papel tan destacado, ¿no? Y yo creo que eso fue un acierto por parte de Naciones Unidas, ¿no?, de darle a las empresas no solo, como decían antes, no solo un papel de financiador o un papel de colaborador, sino un papel de agente, ¿no? Es decir, no, las empresas son un agente, ¿no?, para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, fijaros aquí muy rápidamente, unos datos, ¿no?, de decir, oye, ¿y esto cómo está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, ¿no?, en este caso incluso un estudio del propio Pacto Mundial, ¿no?, donde aparece, ¿no?, ese 86% de empresas que conocen, ¿no?, la Agenda 2030, donde es verdad que ese conocimiento pues todavía, ¿no?, estamos en un cierto proceso, ¿no?, porque lo que vemos es que solamente el 20%, también se podría ver en positivo, ya el 20% de las empresas pues ya establecen compromisos cuantificables, ¿no? Definitiva, yo creo que es donde estamos entrando, ¿no? Y aquí vemos también, ¿no?, pues algunos datos más que no me voy a detener, que simplemente lo que venían a mostrar todos estos datos es que efectivamente, ¿no?, hablar de ODS, de la Agenda 2030, se ha convertido, ¿no?, en un elemento, bueno, pues en un agente más o en un driver más, ¿no?, de lo que sería la gestión empresarial, y que se ha convertido en un tema, ¿no?, más a integrar dentro de las empresas, dentro de los reportes, ¿no?, que hacen las empresas, etcétera, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional, ¿no? El 72% de las empresas, aparece ahí en este estudio de Pricewaterhouse, ¿no?, el 72% de las empresas mencionan los ODS en sus reportes, el 25% incluyen, ¿no?, los ODS dentro de sus estrategias de negocio, ¿no? Es decir, las estrategias de negocio publicadas, ¿no?, y por lo tanto, o públicas. Por lo tanto, eso quiere decir que efectivamente los objetivos de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible en general, ¿no?, o la sostenibilidad, se ha convertido, ¿no?, pues en un elemento también importante y relevante, en el que las empresas están participando de una forma activa y de una forma muy destacada, ¿no? Yo creo que eso lo vemos también, ¿no?, en este estudio y en muchos estudios que se están haciendo, ¿no? Incluso, y para terminar, ¿no?, con este primer punto, ¿no?, que a mí me gusta este dato, aunque está un poquito desfasado porque es de 2018, ¿no?, pero me parece interesante, ¿no?, porque lo que nos apunta
es que en cierto modo, ¿no? Yo creo que, y ahí es donde lo dejo también incluso para, bueno, pues para el debate o para la reflexión, ¿no? Porque lo que nos venía a decir este estudio de Edelman en el barómetro de confianza que hace todos los años, ¿no? Y que es, yo creo que un estudio muy interesante porque analiza, ¿no? A nivel internacional cuál es la visión, ¿no? O cómo vemos a las empresas, pero también a otro tipo de instituciones, ¿no? Donde aparecía por primera vez en este estudio en 2018, decía, ¿no? Que el 64% de la población no solamente dice que las empresas son un agente de desarrollo sostenible, como yo estoy planteando, sino que cree que las empresas deben liderar la solución a los problemas mundiales, ¿no? Porque precisamente el 71% desconfía, ¿no? De las instituciones. Bueno, yo creo que ese es un dato, ¿no? Al menos para reflexionar, ¿no? Decir, oye, entonces el papel de las empresas es de ser un agente más que participa y colabora, o deberían ser las que lideren la solución a los problemas mundiales. Bueno, yo creo que, como decía, pues a mí me da para reflexionar en cualquier caso, ¿no? Y por dejarlo en un cierto término medio, ¿no? Yo lo que diría es que el papel de las empresas es fundamental, ¿no? Yo creo que probablemente lo que sí que estaría de acuerdo es en decir que sin la participación de las empresas no lo vamos a conseguir, ¿no? No vamos a conseguir ser una sociedad más sostenible y, en definitiva, ser una mejor sociedad, ¿no? Yo creo que necesitamos buenas empresas para generar una buena sociedad, y por eso el papel de la empresa tiene que ser fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo lo que estamos queriendo decir con esto es una idea pues muy sencilla, ¿no? Y que al final simplemente lo que está detrás de esta, ¿no? De este planteamiento de la empresa como un agente de desarrollo sostenible quiere decir simplemente que la empresa es una institución que forma parte de la sociedad, ¿no? Es tan sencillo como eso, donde es verdad que probablemente hemos pasado unos cuantos años, ¿no? Donde daba la sensación, ¿no? De que, bueno, la empresa, ¿no? Y, bueno, frases, ¿no? Que uno oye, decir, oye, es que el mercado es el mercado, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero tú ya sabes que en la empresa, ¿no? Pues estas cosas... Bueno, pues yo creo que no, yo creo que esa etapa se ha acabado, ¿no? La empresa es forma parte de la sociedad, es una institución social y, por lo tanto, todos los problemas, las demandas que tenemos en la sociedad, pues tienen que llegar a la empresa, ¿no? Y tenemos que ver cómo se integran, ¿no? Para que realmente la empresa... Antes se decía, ¿no? Para que la empresa tenga legitimidad social, ¿no? Para que la empresa realmente aporte, ¿no? Su valor aporte valor a la sociedad, legitimidad social o, en definitiva, licencia para operar, que se decía antes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante. Digamos que esto al final no es que sea una innovación, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, sino que es volver a poner encima de la mesa esta idea de la empresa forma parte de la sociedad, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Y yo creo que quizás ahora, ¿no? Pues somos más conscientes, ¿no? Y es más visible esta idea. Bueno, yo creo que, digamos, con esta primera apartado, ¿no? Que yo pretendía un poco responder a esta primera pregunta, ¿no? Si necesitamos empresas, ¿no? Si necesitamos empresas sostenibles, empresas socialmente responsables. Yo voy a intentar ahora, en este segundo punto, ¿no? Intentar responder a la segunda pregunta, ¿no? A la que decía, oye, ¿y por qué necesitan las empresas, ¿no? ¿Por qué hoy en día, ¿no? ¿O qué les aporta, ¿no? ¿O por qué el contexto que tienen las empresas les está empujando, ¿no? A integrar la sostenibilidad dentro de lo que sería el desarrollo y la gestión empresarial, ¿no? Y esto, bueno, lo voy a hacer incluso haciendo, ¿no? Un análisis del contexto muy aterrizado, muy cercano a la empresa, ¿no? Para que no parezca, ¿no? Que yo creo que es algo que muchas veces uno tiene la sensación, ¿no? Que cuando habla de estos temas parece que está como muy alejados a la realidad empresarial, ¿no? Y yo creo que en absoluto, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, ¿no? O intentar verlo desde la perspectiva y desde el contexto real que tienen las empresas, ¿no? Sí, perdón. Entonces, decía, claro, si uno analiza, ¿no? Cómo ha ido, por ejemplo, evolucionando lo que es la competitividad en el mercado, ¿no? Es decir, y vemos aquí en lo que es el contexto de la empresa, ¿no? Donde, bueno, y vemos cómo los intangibles, ¿no? Cómo los aspectos vinculados, ¿no? A elementos intangibles que tienen que ver algunos de ellos con la sostenibilidad, con los valores, con el compromiso ético, etcétera, cómo han ido integrándose, ¿no? Y aquí lo que hago en esta transparencia es, bueno, pues intentar hacer un análisis del mercado de muchas décadas, ¿no? De una forma muy rápida, ¿eh? Así que voy a ir muy al grano, ¿no? Claro, yo creo que si veis abajo a la izquierda, ¿no? Que sitúa, ¿no? Imaginad un mercado donde exista menos capacidad de oferta que de demanda, ¿no? Es decir, menos capacidad de producción
que demanda por parte de los clientes. Eso podríamos situarlo, ¿no? Para así mentalmente podríamos decir, oye, cuando Ford lanza su primer coche, ¿no? Es decir, la capacidad de producir de Ford era menor que el número de clientes dispuestos a comprar, ¿no? Es decir, que, claro, en ese contexto, que por otro lado, si uno analiza lo que miras del mercado hoy en día, decir, bueno, es que eso no se parece en nada al contexto actual, ¿no? Entonces, hoy en día lo que tenemos es justo lo contrario, ¿no? Más capacidad de oferta que de demanda. Hay más capacidad de producción que de demanda, aunque es verdad que estamos entrando en un terreno donde esto que lo hemos tenido resuelto, ¿no? La capacidad de producción y la capacidad de oferta la hemos tenido resuelta, pues vemos algunas nubes por ahí de decir, bueno, ya no sé, ¿no? Claro, tampoco sé si es una cuestión de capacidad de oferta o de interés de oferta, ¿no? De decir, ¿por qué hay determinados productos, materias primas que parece que escasean, ¿no? Cuando en realidad dices, bueno, la capacidad de producirla no es menor, es muchísimo mayor, ¿no? Pero en cualquier caso, si vemos, ¿no? El contexto del mercado, claro, en entornos de mercado donde tú tienes menos capacidad de oferta que demanda, es decir, tienes clientes en la puerta esperando a comprarte, es muy normal que la empresa se enfoque o se oriente hacia la producción, ¿no? Y lo que hace Ford, que es cadenas de montaje, taylorismo, ¿no? Tengo que ser capaz de producir más porque hay clientes esperando en la puerta a que yo les pueda suministrar este servicio, ¿no? Por lo tanto, es una orientación muy a la producción, ¿no? Si avanzamos un poquito en el mercado, ¿no? Decimos, oye, normalmente cuando ocurre eso, ¿no? Cuando hay más capacidad, más demanda que capacidad de producción, lo que suele ocurrir es que surge algún competidor, ¿no? Porque eso quiere decir que hay mercado, ¿no? Y entonces las empresas tienen que empezar a sumar, ¿no? Una orientación al producto, una orientación a las ventas. Es decir, ya no sirve solamente con la capacidad de producir, sino que mi producto tiene que ser mejor, tengo que salir a vender el producto, ¿no? Para hacer ver que mi producto, ¿no? Es más interesante, ¿no? Que el resto que la competencia. Incluso, y si avanzamos, ¿no? En el mercado y nos situamos en donde estamos hoy en día, ¿no? En el caso de que yo creo, ¿no? Que en la mayoría, en el 99% de los productos y servicios que hoy en día usamos, ¿no? Hay una mayor oferta o mayor capacidad de producción que demanda. Entonces vamos viendo, ¿no? A las empresas cómo se van situando, ¿no? Con esta idea de una orientación al mercado, ¿no? Y esto, por seguir con el ejemplo que os daba, ¿no? Del sector automoción, ¿no? Que por otro lado pues es también cercano a la casa, ¿no? Claro, esto es lo que ha hecho, ¿no? De que si pensamos en el sector, por ejemplo, de la automoción, ¿no? Pues Ford deja el enfoque, ¿no? La orientación, ¿no? Deja de producir coches para dedicarse, ¿no? Si nos situamos en una orientación al mercado, para ser el sector donde lo que aborda es la movilidad, ¿no? Es decir, las empresas de la automoción hoy en día ya no están produciendo coches, están resolviendo un problema, una necesidad del mercado que es la movilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que las sociedades ¿no? ¿Cómo hacemos que el mercado que demanda la necesidad de moverse, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esa necesidad? Pero incluso si avanzamos un poquito más, lo que vemos hoy en día es que ni siquiera, ¿no? El sector de la automoción se ha quedado en responder a una orientación del mercado, ¿no? Sino que incluso ha avanzado más y seguro que os sonará, ¿no? Si os digo, decir, hombre, yo creo que cuando analizas, ¿no? Cómo está intentando posicionarse el sector de la automoción, que era el ejemplo que había cogido, ¿no? A todos nos sonará esta idea de, oye, nosotros lo que hacemos es resolver una necesidad de movilidad sostenible, ¿no? Y incorpora esta idea de sostenibilidad para decir, bueno, no es movilidad a cualquier precio, no es movilidad generando un impacto ambiental insostenible, sino una movilidad sostenible. Que en el fondo lo que quiero decir con este ejemplo es que hoy en día el propio contexto del mercado está obligando a las empresas a orientarse hacia las necesidades de la sociedad, ¿no? Y todo esto es acumulativo, ¿eh? No digo que el hecho de orientarse a la sociedad haga que todo lo anterior no sea importante, ¿no? Claro que sí, tiene que resolver la movilidad, incluso, obviamente, ¿no? Pongo el ejemplo de Ford o el de, bueno, igual, cualquier otro del sector de la automoción, ¿no? Claro que le sigue preocupando la producción, por supuesto, sigue viendo, ¿no? Cómo ser más eficiente, cómo resolver problemas de producción, etcétera. Pero yo creo que lo que nos está llevando, ¿no? Este contexto de mercado nos lleva, ¿no? O lleva a la empresa a incorporar cada vez más una orientación hacia la sociedad, a ser a una orientación mucho más donde algunos aspectos intangibles son mucho más relevantes, ¿no? Aspectos que tienen que ver con los temas ambientales, con el impacto social, con aspectos éticos, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es lo que, en cierto modo, muchas empresas están viendo para decir, bueno, es que al final hablar, ¿no? Orientarme hacia la sociedad o hacia la sostenibilidad es ser más competitivo, ¿no? Es poder dar una mejor respuesta, ¿no? A las demandas, ¿no? Del contexto que hoy en día tienen las empresas. Y este contexto
lo vemos también, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo han ido evolucionando las expectativas, ¿no? De decir, oye, y lo podemos ver desde el punto de vista específico, ¿no? de los clientes, ¿no? Decir, oye, ¿qué demandan los clientes, ¿no? Cómo el contexto de la empresa, qué es lo que está viendo que demanda el cliente. Y yo creo que, de nuevo, si hacemos una cierta evolución, ¿no? De cómo ha ido evolucionando ese contexto, ¿no? Pues yo creo que hemos pasado, ¿no? De una orientación al precio, que sigue siendo importante. Yo creo que, y en este sentido también creo que vale la pena decirlo, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Da la sensación de que los que hablamos de sostenibilidad o los que estamos trabajando en responsabilidad social, ¿no? Es como si la variable precio no fuera importante, y eso es, pues para decirlo rápido, pues es una estupidez. Claro que el precio es una variable fundamental, ¿no? Y va a seguir siendo una variable fundamental siempre, ¿no? Es decir, yo creo que no nos vamos a, no podemos olvidarnos, ¿no? De que el precio es una variable clave, ¿no? De la competitividad y de la propuesta de valor de las empresas. Pero si avanzamos un poquito, ¿no? Y vemos, decir, bueno, de esa orientación al precio, yo creo que ninguna persona discutiría hoy en día, decir, hombre, la calidad también es una orientación fundamental, ¿no? Es decir, hoy en día incluso fundamental, y yo creo que estratégica. Competir solo por precio, creo que hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? En la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana, que no es una muy buena estrategia a largo plazo, ¿no? Porque al final siempre hay alguien más barato que tú, ¿no? Y por lo tanto, tener una orientación única y exclusivamente centrada en el precio, pues acaba muchas veces con algunos sectores en los que directamente, ¿no? Se quedan sin margen, ¿no? Llega un momento en el que dices, bueno, es que yo ya no tengo margen, ¿no? Es que ya, incluso ya no es que no tenga margen, es que producir me cuesta dinero, ¿no? Porque mi única orientación al precio ha hecho que entre en una competición que al final ha acabado conmigo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa orientación hacia la calidad en mercados más o menos equilibrados es muy normal, ¿no? De decir, oye, vamos a sumar no solamente el precio, sino la calidad. Y lo que, de nuevo, vemos hoy en día como una demanda por parte de los clientes, una demanda cada vez más creciente, es esta orientación que a mí me gusta llamarle, ¿no? Hacia la calidad social. Es decir, donde digamos que el concepto de calidad se amplía, ¿no? La calidad de un producto, de un servicio, ya no es solamente las características técnicas del producto o del servicio, ¿no? Sino que empezamos a pensar y decir, oye, pero ¿y esto qué impacto ambiental tiene? Pero ¿y esto dónde se ha producido? ¿Cuáles son las condiciones laborales de la producción de este producto, ¿no? ¿Dónde se ha hecho? Oye, ¿y los impuestos que pagan estas empresas, ¿no? Es decir, empezamos a incorporar las expectativas, ¿no? De los grupos de los stakeholders, en este caso viéndolo desde los clientes, ¿no? Empezamos a sumar aspectos a esa propuesta de valor, ¿no? Y de nuevo insisto en que de forma acumulativa, el precio es importante, la calidad es importante, pero la calidad desde una visión técnica o desde una perspectiva técnica, digamos, que no es suficiente, ¿no? Y esto, si lo vemos, ¿no? En una última análisis un poco, ¿no? Del contexto que está teniendo, ¿no? Del contexto actual de las empresas, incluso en este caso, ¿no? Relacionados con o vinculado a lo que sería el propio concepto, ¿no? O la exigencia que hay, ¿no? Sobre la integración de la sostenibilidad en las empresas, ¿no? Yo creo que si vemos los últimos 20-25 años, en concreto en Europa y de manera también, por lo tanto, en España, ¿no? Lo que vemos es que también, ¿no? Pues hemos ido pasando de una orientación hacia la acción social, ¿no? Es decir, entender que la sostenibilidad o la responsabilidad social era simplemente, ¿no? Empresas que aportan, ¿no? Parte de sus resultados, ¿no? A un porcentaje de sus beneficios a ONGs o a causas justas, que está muy bien y que de nuevo me parece fantástico, ojalá hubiera más, ¿no? Pero claro, vamos viendo que el nivel de exigencia, ¿no? Y por lo tanto las expectativas o la importancia estratégica que estos temas van teniendo en la empresa han ido evolucionando, ¿no? Yo creo que a partir, ¿no? Si vemos así un análisis rápido, ¿no? Y bueno, también digamos después de esta orientación hacia la acción social, ¿no? Pues también una orientación hacia la comunicación, ¿no? Y muchas empresas empezaron a contar lo que hacían en acción social porque sabían, ¿no? Que eso tenía un retorno para la empresa, ¿no? Pero también vimos, ¿no? Y es la etapa, ¿no? En la que yo creo en la última en la que estamos y que en cierto modo yo tengo la sensación de que se está agotando, ¿no? Es decir, que está llegando a su fin, que es esa orientación, se está agotando porque se supera, no porque deje de ser importante, ¿no? Que es esa orientación hacia el reporte, ¿no? Es decir, bueno, y lo estamos viendo desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Cada vez hay, ¿no? Toda la ley de información no financiera y por lo tanto la obligatoriedad de algunas empresas de elaborar informes no financieros, etcétera, ¿no? Esa orientación hacia el reporte en el que en cierto modo lo que nos va presionando a la empresa es decir, bueno,
es que si usted lo que quiere es hablar de sostenibilidad, no puede solamente decir lo que hace en acción social, tendrá que aportar también datos e información y medición de otros aspectos ambientales, sociales, etcétera, ¿no? Y económicos. Por lo tanto, vamos viendo, ¿no?, esa orientación hacia el reporte que suma lo anterior. En el reporte también se habla de acción social, por supuesto, ¿no?, pero no solamente. Y yo creo que, como decía, esa etapa que en cierto modo se ha ido superando, ¿no?, y yo creo que estamos hoy en día en una etapa desde el punto de vista, ¿no?, de que necesita incorporar una cierta orientación ética. Y con esto lo que quiero decir fundamentalmente es que claro, hemos visto a muchas empresas, ¿no?, hacer reportes de sostenibilidad y hoy en día es algo muy habitual, ¿no?, el dar cuentas, ¿no?, de los impactos ambientales, sociales, etcétera. El problema o la necesidad donde hoy en día estamos es que todo eso tiene que ser creíble. Es que al final, cuando las personas, ¿no?, los stakeholders, ¿no?, ven ese tipo de reportes, necesita la empresa que sea creíble. Y por eso creo que es necesario, ¿no?, entrar en esta etapa de una cierta orientación ética. Que en el fondo lo que viene a decir, ¿no?, lo que estaría detrás de esta perspectiva de una orientación ética es, bueno, integrarlo en la cultura de la organización, ¿no? Que esta idea de la sostenibilidad no sea solo de, oye, ahora tengo que hacer un reporte más, pues lo hago y ya está, sino integrarlo en lo que es la cultura de la organización, en el modelo de gestión de la organización. Es decir, que en el fondo necesita de un cierto compromiso ético de decir, oye, no, es que yo quiero que mi organización se gestione de esta forma, ¿no? Y que tengo un compromiso, ¿no?, con el desarrollo y con la gestión de la organización con esta perspectiva ética, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en cierto modo, ¿no?, y de manera, sé que lo he hecho muy rápido, ¿no?, este resumen, ¿no?, del contexto de lo que sería hoy en día el contexto que desde mi punto de vista tienen las empresas, yo creo que en el fondo lo que pretendía con esto es hacer ver que hoy el contexto de las empresas está presionando y está haciendo ver a las empresas que les está haciendo ver que necesitan integrar la sostenibilidad para que les vaya bien como empresa, ¿no? Y yo creo que esto es bueno, es un avance, ¿no? Porque yo creo que siempre, hasta hace no tanto tiempo, estábamos solamente en la primera de las preguntas, ¿no? Es decir, oye, necesitamos que las empresas lo hagan bien para que nos vaya bien, ¿no? Hoy en día lo que estamos y lo que está mostrando el contexto es que no solamente eso es verdad, sino que las propias empresas necesitan, ¿no?, que les integrar la sostenibilidad para que les vaya bien a ellos como empresa, ¿no? Y yo creo que eso es una muy buena noticia, ¿no? Porque eso también es, en cierto modo, lo que ha hecho posible que haya tantas empresas integrando estos temas, ¿no?, y preocupándose por integrar estas cuestiones, porque en el fondo se han dado cuenta de que para que les vaya bien lo necesitan, ¿no? Igual que necesitan otras áreas y otros ámbitos de gestión de las organizaciones, ¿no? Claro, yo creo que estas tres sumadas, ¿no?, estas tres orientaciones, yo creo que al final lo que nos aportan, ¿no?, es dar más probabilidades de perdurabilidad a las empresas, ¿no? Que las empresas tengan más posibilidades de perdurar en el tiempo, ¿no? Que yo creo que en el fondo es la razón de ser última de una organización, ¿no? Una empresa, yo creo que tiene, ¿no?, o debería tener el compromiso de perdurabilidad, de decir, oye, que la organización tiene que perdurar, ¿no? Y eso tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y tiene que perdurar en el tiempo. Y yo creo que integrar esas tres orientaciones pues da más probabilidades de que la empresa perdure, ¿no? Incluso también siendo honesto, decir, y yo creo que es bueno también, ¿no?, decirlo, es decir, no te asegura el éxito, ¿eh? Yo creo que eso es una realidad, ¿no? Sería pues sería un poco estúpido, ¿no?, decir, oye, y si haces esto, tienes asegurado el éxito. Bueno, pues no, el éxito hoy en día de las empresas es muy complicado, ¿no? Depende de muchas variables. Yo lo que sí que creo es que integrar estas tres orientaciones, ¿no?, que en el fondo es lo que estaría detrás, ¿no?, de un enfoque de la sostenibilidad, te da más probabilidades de que la organización perdure, ¿no? Y en el fondo yo creo que ese es el trabajo, ¿no?, de las personas que dirigen o que trabajan en una empresa, ¿no? Y ver de qué manera yo puedo tener más probabilidades de éxito, ¿no? Y trabajar e intentar mejorar en esas probabilidades de éxito, ¿no? Bueno, yo creo que con este contexto, ¿no?, que hemos estado viendo, yo quería situar algunos aspectos de, bueno, cómo se está respondiendo, ¿no?, o cómo desde la empresa, ¿no?, se puede dar respuesta a este contexto desde una perspectiva de responsabilidad social y también de sostenibilidad, ¿no? Y eso lo voy a fijar en 6, 7 elementos, ¿no?, que a mí me parecen fundamentales, ¿no?, desde el punto de vista de un modelo de gestión, ¿no? Yo creo que, claro, ver hoy en día, ¿no?, todo lo que hemos estado viendo en el contexto y todo lo que sé que todo lo que las empresas, ¿no?, os llega, ¿no?, en temas vinculados a sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera. Yo creo que una de las ideas, ¿no?, que para mí es importante es entender que esto no es
un añadido más, ¿no? Que simplemente dice, oye, pues seguimos haciendo las cosas como las hacíamos, pero ahora pues le hemos añadido un circulito más. Yo creo que en realidad lo que está detrás de todo lo que estamos viendo hoy en día es la necesidad de definir e integrar un nuevo modelo de gestión, ¿no? Una nueva manera de gestionar las organizaciones, donde yo creo que el cambio es tan radical, ¿no? Y el cambio es tan, digamos, integral y transversal que necesita realmente replantear el modelo de gestión, ¿no? Y yo creo, y estos son algunos de los aspectos que desde mi punto de vista, ¿no?, son importantes y que cada uno de ellos necesitaría, o seguro que si tuviéramos más tiempo, seguro requeriría mucha más explicación, ¿no? Pero yo voy a quedarme solamente en estos titulares, ¿no? Yo creo que este modelo de gestión, ¿no?, que necesitan las empresas, pues tiene un elemento fundamental en integrar un enfoque de gestión basado en grupos de interés, basado en stakeholders, ¿no? Yo creo que la etapa en la que el único grupo de interés de la empresa era el accionista, el propietario, ¿no? Y que por lo tanto lo único que tenía que hacer la empresa era responder a las expectativas del propietario, del accionista. Yo creo que eso se ha superado, ¿no? Yo creo que incluso diría, o al menos por mi experiencia, yo creo que cuando voy a hablar a las empresas, hablarles de grupos de interés, stakeholders, se ha convertido en un elemento básico, ¿no? De decir, hombre, claro, sea sabiendo que la propiedad, los accionistas son un grupo de interés también, ¿no? Pero también necesitas decir, oye, pero ¿y qué expectativas tienen mis empleados, mis proveedores, los clientes, la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por lo tanto, este enfoque de gestión basado en stakeholders me parece un elemento fundamental, ¿no? Que eso aterrizado, solo como ejemplo, ¿no?, pues requeriría en una empresa, ¿no?, hacer un buen mapa de stakeholders, intentar identificar cuáles son, ¿no?, los stakeholders más relevantes, qué expectativas tienen, qué necesidades tienen sobre la empresa y por lo tanto yo tengo que cubrir, ¿no? Entonces yo creo que esa idea, ¿no?, de un enfoque de gestión basado en stakeholders, pues es un elemento clave, ¿no? Del mismo modo que el segundo aspecto que pongo aquí, que ya digo que sé que yo creo que ya forman parte de la realidad de muchísimas empresas, ¿no?, que es una integración de esa dimensión no solo económica, sino social y ambiental, ¿no? De integrar la dimensión del impacto social y del impacto ambiental como un elemento fundamental de lo que es la gestión de las organizaciones, ¿no? Y eso incluso nos lleva, ¿no?, a tener que incorporar dentro de la organización nuevos indicadores, ¿no?, que hasta hace no tanto tiempo no estaban presentes, ¿no? Es decir, nuevos indicadores que cuando hoy tenemos que definir qué es una buena organización o una organización excelente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, nos damos cuenta y que la etapa en la que durante mucho tiempo, ¿no?, hemos estado definiendo organizaciones excelentes, aquellas que tenían un buen resultado económico, ¿no? Y sin embargo hoy en día estamos, ¿no?, y somos ya cada vez más conscientes de que decir, bueno, una organización excelente no es solo la que me dice cuánto dinero, ¿no?, cuánto el resultado de su cuenta, ¿no?, de económica, sino también una organización excelente es aquella capaz, ¿no?, de medir sus impactos sociales, ambientales, reducir sus impactos sociales y ambientales, maximizar los impactos sociales que tienen en positivo las empresas, ¿no? Y por lo tanto necesitas incorporar nuevos indicadores que hasta ahora no eran habituales en las empresas, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Bueno, temas relacionados con transparencia y rendición de cuentas, ¿no?, que yo creo que se ha convertido en un elemento también fundamental, temas vinculados, ¿no?, al buen gobierno, ¿no? Y yo creo que este enfoque, ¿no?, que seguro que habréis oído, ¿no?, de ESG o ASG, ¿no?, de decir, bueno, ver aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones éticas también, ¿no?, con cuestiones de decir, oye, pero ¿cómo se gestiona, cómo se gobierna esta organización, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos éticos, cuáles son los valores, etcétera? Y que en el fondo nos lleva también, ¿no?, a esta última idea de la necesidad de integrar una buena gestión de aspectos intangibles, ¿no?, que hasta ahora, hasta no hace tanto tiempo, ¿no?, pues parecía algo como muy alejado, ¿no? Yo siempre cuando hablo de este tema, ¿no?, recuerdo a un empresario, bueno, bastante grande de la Comunidad Valenciana, ¿no?, que siempre me decía, oye, mira, Roberto, en la empresa lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Diciendo, vaya, aquí lo que no se puede contar, lo que no se puede llevar a la cuenta de resultados son cuentos, ¿no? Luego el tiempo, ¿no?, pues me dio la posibilidad de hacerle ver lo importante que son los cuentos en la empresa, ¿no? Es decir, lo importante que son los intangibles, ¿no?, el retorno que generan los intangibles en la empresa, ¿no? Y darte cuenta de que esos intangibles los tienes que gestionar, tienes que ser capaz de identificar cuáles son esos intangibles, de gestionarlos, de generarlos, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que estos 6 aspectos que hemos visto aquí y que seguro que podríamos añadir, ¿no?, alguno más y que soy consciente de que requerirían más explicación, pero me parecía interesante al menos dar la foto, ¿no?, de decir, oye,
esto es, ¿no?, lo que las empresas que están preocupadas por integrar la sostenibilidad son 6 ejes de trabajo, ¿no?, en las que están trabajando, ¿no? Y esto, como antes veíamos, no es solo para las grandes empresas, ¿no? Esto no es solo para las empresas más visibles que todos conocemos, ¿no?, sino que esto también afecta, y yo creo que de una manera importante, a las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, porque yo estoy convencido de que las hace más competitivas, ¿no?, y por lo tanto las prepara mejor para el futuro. Y yo creo que ese punto es muy importante, ¿no? Y porque yo creo que, como decía, ¿no?, pues ayuda a situar a la pequeña y mediana empresa en el contexto y en el momento en el que hoy en día estamos, ¿no? Yo creo que cuando a veces, ¿no?, hablas con pequeñas y medianas empresas y hablas de esos temas y dices, bueno, pero es que eso es para las grandes, ¿no? Pues es que yo creo que el contexto en el que hoy en día están las empresas pues es muy similar, ¿no? Al final, muchas veces, ¿no?, estás compitiendo en entornos muy similares, ¿no? Es decir, o estás compitiendo con otras pymes que son proveedores de esas grandes empresas, ¿no? Y por lo tanto, todas estas cuestiones pues las tienes que tener en cuenta y en definitiva yo creo que ayudan simplemente a hacer una mejor empresa, ¿no? Y por lo tanto a tener más probabilidades de éxito, ¿no? Claro, cuando vemos este modelo de gestión, ¿no?, yo creo que podríamos sintetizar, ¿no?, con este dibujo que pongo aquí. Yo creo que lo primero es, bueno, primero, darse cuenta de que estamos hablando de un nuevo modelo de gestión, una nueva manera de gestionar las empresas y no solo de algo puntual que de repente, ¿no?, se pone de moda y tengo que añadir, y que por lo tanto ese modelo de gestión necesita de un cierto compromiso estratégico para integrarlo, ¿no? Y yo creo que muchas veces, ¿no?, este tipo de aproximaciones fracasan en las empresas porque no tienen ese compromiso estratégico, ¿no?, de decir, bueno, es que esto es estratégico para la organización y por lo tanto sí o sí tenemos que verlo desde esta visión estratégica, ¿no? Donde yo creo que los 2 pilares fundamentales, ¿no?, de un modelo de gestión socialmente responsable, sostenible, ¿no?, pues ¿no?, podríamos asentarlo en estas 2 ideas, ¿no?, con la idea de dar respuesta a los grupos de interés, a todos los grupos de interés, y dar cuentas de la gestión de la organización desde una visión mucho más amplia, ¿no?, desde una visión no solamente de los impactos económicos, sino también desde el punto de vista de los impactos sociales y los impactos ambientales, ¿no? Incluso me atrevería a decir, ¿no?, y yo creo que esto es ese aspecto que mostraba o que situaba en el contexto de las empresas hoy en día, ¿no?, de esa necesidad de una orientación ética, ¿no?, de decir, oye, necesitamos, además del reporte, ¿no?, sumarle una cierta orientación ética. Pues yo me atrevería a decir que probablemente el momento en el que estamos hoy en día no solamente nos está situando ante un nuevo modelo de gestión, sino que probablemente nos está empezando a dibujar una nueva manera de entender la empresa, ¿no? Un nuevo modelo de empresa donde la integración, ¿no?, de ese compromiso de impacto positivo en la sociedad, es decir, un compromiso de decir, yo quiero aportar y sumar a la sociedad, ¿no?, pues aparece como un elemento fundamental que probablemente no es que sea una innovación, ¿no? Yo, como decía antes, ¿no?, yo creo que es volver a poner encima de la mesa algo que siempre ha estado, o que durante mucho tiempo ha estado presente en las empresas y que probablemente hemos vivido unas décadas, ¿no?, de cierto abandono, ¿no?, de decir, bueno, la empresa, ¿no?, es otra cosa, ¿no?, como si fuera la empresa un ente así abstracto que no se sabe, ¿no?, igual que el mercado, ¿no? Yo creo que volver a recuperar esta idea, ¿no?, de que efectivamente la empresa es un agente de desarrollo sostenible y por lo tanto tiene que integrar un compromiso de impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido los objetivos de desarrollo sostenible son una muy buena ayuda, ¿no?, porque te ayudan, ¿no?, a encontrar, bueno, dónde, ¿no?, puede la empresa generar un impacto positivo de manera mucho más destacada, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo, ¿no?, pues estas serían, ¿no?, las 2 preguntas, ¿no?, a las que una empresa sostenible o responsable, ¿no?, debería responder, ¿no?, a cómo hago las cosas y para qué las hago, ¿no? Es decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Es decir, ¿qué es lo que estoy aportando a la sociedad? Y cómo estoy gestionando, ¿no?, estos recursos que tengo dentro de la empresa para integrar también, ¿no?, pues estos aspectos que hemos visto antes que de alguna manera, ¿no?, definían este modelo de gestión, ¿no? Bueno, muy rápidamente, ¿no?, porque creo que incluso me he pasado 5 minutos, ¿no? O sea que, no te preocupes, bueno, vamos bien. voy a ir terminando, ¿no?, para intentar ver, oye, todo esto que hemos visto, ¿no?, ¿dónde podemos situar el retorno para la empresa, ¿no? ¿Cuál es el retorno fundamental, ¿no?, que puede generar para la empresa? Y yo voy a poner el foco en el retorno desde un punto de vista
intangible, ¿no? Aunque yo creo que hay muchos retornos tangibles también, ¿no? Y yo creo que es parte del esfuerzo que tiene que hacer la empresa, también está en el retorno tangible, pero yo voy a intentar verlo desde el punto de vista intangible y que me parece fundamental para cualquier empresa, ¿no? Claro, yo creo que, ¿y dónde sitúo, no? ¿Dónde sitúo ese retorno, no? Que tiene, ¿no? Toda esta integración de este modelo de gestión, de esta manera de entender la empresa, ¿no? Como un agente de desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que el retorno fundamental es que todo esto ayuda a que las empresas puedan mejorar y puedan generar confianza. Es decir, sean organizaciones más confiables. Claro, esto visto así a priori, ¿no? Puede parecer y decir, oye, bueno, pues sí, la confianza está muy bien, ¿no? Pero, hombre, a mí, como decía esta persona, ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando te pones a hablar con las empresas, ¿no? Y les dices, oye, esto de generar confianza en tu empresa es importante, ¿no? Yo creo que no hay ninguna persona vinculada al ámbito de la empresa sensata que te diga, bueno, no, pues hombre, si genero confianza bien, pero si no la genero no pasa nada, ¿no? Es decir, no, es que generar confianza es vital, o sea, es fundamental, ¿no? Para las empresas. Y yo creo que cualquier empresa y persona vinculada a la empresa, ¿no? Sensata diría, claro que es fundamental, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo que mi empresa perdure si no soy capaz de generar confianza en mis clientes, en mis proveedores, en los empleados, en la sociedad, en los financiadores, ¿no? Entonces yo creo que lo tienen claro. Lo que muchas veces no se dan cuenta es que la confianza la tienes que trabajar. Es decir, que la confianza tienes que generarla, ¿no? Tienes que generar esa confianza. Y yo creo que todo lo que hemos visto antes, ese modelo de gestión, esa manera de entender la empresa, es lo que en el fondo te ayuda a generar confianza, lo que necesita hacer la empresa para generar confianza. Que luego, aunque pueda parecer muy intangible, luego es muy, muy tangible, ¿eh? Y si no, vamos, yo a veces, ¿no? Piensas en ejemplos de manera tangible en qué me ayuda la confianza. Bueno, pues ir a buscar financiación externa, ¿no? A la empresa, ¿no? Y me da igual que sea una entidad, un banco, ¿no? Ir a buscar financiación y no generéis confianza como empresa, ¿no? Dirás, ostras, lo tienes complicado, ¿no? Como quien te tiene que invertir, financiar, etcétera, no confía en ti, lo tienes complicado incluso para que te financie. Y luego, desde luego, seguro que va a ser más caro financiarse si no generas confianza, ¿no? Los mercados financieros funcionan gracias a la confianza. Por lo tanto, eso se puede tangibilizar, ¿no? Y decir, oye, a mí me sale más caro financiarme porque no soy capaz de ser una organización confiable, ¿no? Que confíen en mí. Y yo creo que todo lo que hemos visto antes, como decía, son los pasos que la empresa necesita integrar y necesita hacer para que le ayude, ¿no? A generar esa confianza, que a mí me parece el retorno fundamental y sin el cual ya no solamente es que sea el retorno, ¿no? De esto que estamos viendo, sino que me parece un elemento intangible vital para cualquier empresa, ¿no? Yo, como decía, me parece imposible gestionar una organización con probabilidades de éxito si no eres capaz de generar confianza en tus diferentes stakeholders, ¿no? Incluso, y algunos datos muy, muy rápidos, que traía aquí, ¿no? Decir, incluso en momentos donde, de nuevo, esto es el estudio de Edelman, ¿no? Que, como decía antes, me parece siempre muy interesante, ¿no? Donde en el último año, ¿no? En el 22, ¿no? Hablaba precisamente o titulaba el año, ¿no? Como, bueno, una especie de círculo o ciclo de desconfianza, ¿no? Es decir, en un momento donde desconfiamos de casi todo, ¿no? Y seguramente con motivos, ¿no? Por lo tanto, todavía es más importante aún, ¿no? En un momento de desconfianza, ser una organización que genere confianza, ¿no? Que sea a sus diferentes stakeholders, a mí me parece fundamental, ¿no? Me parece vital, ¿no? De hecho, bueno, fijaros, ¿no? Que en concreto, ¿no? En el caso de España, que es, bueno, es interesante y preocupante, ¿no? Porque ahí lo que vemos es que, por ejemplo, ¿no? En el caso de las empresas, ¿no? ¿no? Generan el 62%, digamos, de las personas que participaban aquí, ¿no? Les genera confianza a nivel mundial, ¿eh? Ese 62% que veis ahí es a nivel mundial, ¿no? Es decir, bueno, de hecho es la institución que más confianza genera a nivel internacional y a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, en España esa confianza está en el 49%. Es decir, tenemos, en concreto en España, tenemos un problema real, ¿no? De decir, hombre, es que, ¿no? Y ya no solamente porque, en fin, si a nivel internacional estuviéramos en datos similares, pues sería el consuelo de tontos, ¿no? Decir, bueno, como a todos nos va mal, pues a nosotros también. No, es que incluso dentro de España tenemos algunos problemas, ¿no? Vinculados al ámbito de la empresa que tenemos que resolver y que muy probablemente no es solamente una responsabilidad de las empresas, sino que tenemos que resolver también incluso a nivel
social, de decir, de ver a las empresas que realmente dices, bueno, claro que hay buenas y malas empresas, como hay buenas y malas fundaciones y buenas y malas ONGs, ¿no? Pero quizás, ¿no?, si empezamos a premiar a las buenas empresas, ¿no?, pues dejamos de ver, ¿no?, tantas malas empresas que, por otro lado, pues siempre acaban, ¿no?, las malas noticias siempre acaban siendo titular, ¿no? Y a veces uno tiene ganas de abrir la prensa o de leer las noticias y decir, ostras, algún día le van a contar una buena empresa que haya hecho algo bien, ¿no? Y que haya dicho, oye, mirad qué buena empresa, que lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, ¿no? Y sin embargo, pues esos titulares a veces son más complicados, ¿no? Y como veis aquí, bueno, pues efectivamente, ¿no?, a nivel internacional, mirad dónde está España, ¿eh? Es decir, allí en la cola, ¿no?, de la generación de confianza, ¿no?, que es un elemento, yo creo que a tener en cuenta, ¿no? Y por eso, y este dato que no me resisto a ponerlo, ¿no?, porque me parece muy interesante desde un punto de vista también de reflexión, ¿no? Porque fijaros, ahí a la izquierda tenéis, ¿no?, la confianza desde el punto de vista de las personas con altos ingresos, ¿no?, de decir, aquella, ¿no?, preguntado separando, ¿no?, entre ingresos altos e ingresos bajos, ¿no? Y fijaros que los que más desconfían de la empresa son los que tienen altos ingresos. No es que haya mucha distancia, pero hay unos 9 puntos de diferencia. Es decir, los que más ingresos tienen, ¿no?, es decir, las personas que les va mejor son las que más desconfían de las empresas frente a las personas de bajos ingresos que confían un poquito más en las empresas, ¿no? También porque muchas veces, ¿no?, se produce o hay esta sensación, ¿no?, de unos ciertos estereotipos, ¿no?, decir, bueno, pues eso es lo que vemos, ¿eh? Quienes más desconfían son aquellos que incluso tienen más ingresos, ¿no? Bueno, yo creo que, claro, al final, yo creo que esta idea de la confianza que os ponía, ¿no?, que yo creo, y antes aparecía también, ¿no?, en la presentación del Pacto Mundial, ¿no?, yo creo que al final, si vemos, ¿no?, esa confianza, ¿por qué, no?, lo que hemos visto antes, ¿no?, todo lo que hemos estado viendo, ¿no?, del modelo de gestión, del modelo de empresa, etcétera, ¿por qué genera confianza, no? Yo creo que porque integrar bien ese nuevo modelo de gestión, ¿no?, ayuda a que la empresa sea más creíble, ¿no?, y por lo tanto que tenga más credibilidad, ¿no?, porque tiene más capacidad, ¿no?, de mostrar impactos, indicadores, etcétera. Y desde el punto de vista del modelo de empresa, ¿no?, de tener un compromiso de impacto positivo a la sociedad, pues da o genera, ¿no?, esta idea de una legitimidad social, ¿no?, de que las empresas, que en el fondo es exactamente lo mismo que lo que antes se decía, ¿no?, como licencia para operar, ¿no?, es decir, ser una organización que tiene legitimidad social, ¿no? Y yo creo que esos dos elementos, ¿no?, la credibilidad y la legitimidad social, pues es lo que sustenta, ¿no?, la generación de confianza por parte de las empresas y lo que aporta, ¿no?, esta idea de integrar, ¿no?, la sostenibilidad dentro de lo que serían las empresas, la sostenibilidad o la responsabilidad social. Bien, pues yo lo dejo aquí, que ya incluso iba un poquito fuera de tiempo, así que nada, muchísimas gracias por la atención y espero que os haya resultado interesante. Muy bien, gracias, Roberto. ¿Tenéis alguna pregunta los que estáis aquí en la sala? Aprovechar que tenéis aquí a Roberto, aunque no sea una pregunta, reflexión, cosas que os preocupen. ¿Os preocupa algo de cómo llevar esto al plano de vuestras empresas? A ver, es muy complicado. Es muy complicado porque hay que darle la vuelta a todo, porque lo que tú comentabas antes de los stakeholders, que para mí es una palabra nueva, bueno, no sé si la he dicho bien. Claro, en mi empresa, por ejemplo, está todo basado en el gestor de la empresa, la persona. Entonces, claro, somos una empresa pequeña, también hay que decirlo. Igual en una empresa mediana o grande es más fácil, a lo mejor, porque hay un grupo de personas que lideran la empresa y no solo una. Porque solo una persona lidera la empresa, a veces es lo que dice el gerente y punto, y tenemos que ir todos en esa línea. Entonces, a lo mejor cambiar un poco la visión del gerente, si además es una persona mayor, es complicado. A mí me parece interesantísimo y creo que donde yo trabajo podríamos aplicar muchas cosas, pero claro, igual es nadar contracorriente, ¿sabes? Y además creo que además no es una cosa que se pueda implementar en un mes o dos. Creo que necesita mucho tiempo y mucha maduración. Claro, yo, bueno, justo te iba a decir eso, ¿no? Igual que también se decía en la sesión anterior, ¿no? Decir, bueno, yo creo que son cambios que necesitan del medio y largo plazo, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar, ¿no?, que tú vas a llegar, como decías, en un mes, ni en un año, ¿no? Es decir, bueno, ahora yo creo que lo que nos aporta es un enfoque
para que la empresa le vaya bien, ¿no? Es decir, oye, yo creo que esto es necesario, ¿no? Y si no, es que realmente va a ser muy complicado, ¿no? Para poder competir en el mercado, en el contexto en el que hoy en día las empresas están, pero coincido contigo en que no es algo sencillo, ¿no? O sea, que requiere, y siendo también realista, ¿no? Es decir, con muchas empresas, ¿no? O pequeñas y medianas empresas con las que trabajamos, pues también hay un salto generacional, ¿no? Que a veces es necesario, ¿no? Es decir, que llegan nuevas generaciones, ¿no? Donde esto lo tienen mucho más claro, ¿no? Donde saben que esto es fundamental, ¿no? Y hay determinadas generaciones pues, que esto les ha pillado, ¿no? Yo a veces hago el símil, aunque entendérmela, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Es decir, pues es como pretender que mi madre envíe correos electrónicos, ¿no? Que dices, pues ya te digo que no lo vas a conseguir, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque ya la ha pillado en otro momento, ¿no? Entonces tú le estás sugiriendo una serie de cosas que para ti son vitales, decir, mamá, es que sin eso no podrás compartir, no podrás, que lo vemos claramente, pero que desde un punto de vista generacional es muy difícil de ver, ¿no? Y por lo tanto necesitas a veces, ¿no? De ciertos cambios, ¿no? O renovaciones generacionales para que esto, siendo un tema complejo y que requiere de tiempo, al menos tenga la posibilidad de abrir la puerta. ¿Qué podríamos recomendar a una empresa como la que nos plantea para empezar? Es decir, no puede hacer grandes cambios, digamos que el timón se lleva con un tema generacional que supone un problema, una barrera. ¿Qué podríamos recomendar como para poder empezar a trabajar ya? Quizás un análisis de los 7 ejes que tú planteabas, alguno de ellos, alguna parte pequeña de alguno de esos ejes. Sí, fíjate, yo creo que y eso es, o al menos es como yo lo veo, ¿no? En muchas empresas pequeñas, ¿no? El marco regulatorio de los aspectos ambientales, ¿no? Ha sido tan radical y tan bestia, ¿no? Que para las empresas, ¿no? De empezar a incorporar temas ambientales, etcétera, que a veces eso es una buena puerta, ¿no? Para decir, oye, es que, fíjate, este tema ambiental nos abre, ¿no? A todo un mundo que tiene que ver, ¿no? Entonces, yo creo que a veces ese tema ayuda, ¿no? Es decir, ayuda a ver, ¿no? O a abrir la puerta para otros asuntos, ¿no? Después yo creo que también esa es la propuesta, ¿no? En la que trabajamos desde el enfoque de Felidarity, ¿no? De decir, oye, hacer un análisis de cuáles son nuestros valores, nuestros compromisos, es decir, ¿qué queremos, ¿no? Como empresa, ¿no? ¿Qué queremos ser y qué queremos hacer como empresa? ¿Qué queremos aportar como empresa? ¿No? Y seguramente, ¿no? Pues ahí, aunque sea de una manera pues un poco deslavazada, ¿no? Yo creo que pues muy pocas veces, y aquí también hablo de manera genérica, de decir, muy pocas veces cuando haces una reflexión un poco más profunda, ¿no? De estos aspectos, lo que te encuentras es una respuesta de yo lo que quiero es ganar dinero, ¿no? Sí, claro, el beneficio es fundamental, ¿no? Pero cuando empiezas a rascar un poco más, yo estoy seguro, ¿no? De que la mayoría de personas dicen, bueno, yo lo que quiero es que esta empresa sea relevante, que aporte a la sociedad, que sea... Bueno, pues esa reflexión, ¿no? Yo creo que hacerla también es interesante, ¿no? Y también es necesaria porque te cambia, ¿no? La mentalidad, ¿no? Hacia donde puedes ir, ¿no? Luego, de manera mucho más operativa, ¿no? Pues, por ejemplo, esta idea que tú decías, ¿no? De los stakeholders, pues hacer un mapa de stakeholders, decir, oye, ¿quiénes son nuestros grupos de interés, ¿no? Con los que interactuamos, ¿no? Para que la empresa sea consciente de decir, bueno, la propiedad es un grupo de interés, pero no solo, ¿no? Tenemos también los empleados, los clientes, los proveedores, nuestro entorno más cercano, ¿no? Y hacer un pequeño mapa de grupos de interés para que la empresa se dé cuenta, ¿no? De que efectivamente estamos, ¿no? Rodeados, ¿no? O que hay otras expectativas que también la empresa tiene, a las que la empresa también tiene que dar respuesta y a las que si lo hace le va mejor, ¿no? Yo creo que esta idea de plantear esto no como algo, digamos, que nos va a restar, sino como algo que nos va a sumar. Decir, oye, estamos trabajando para que nos vaya mejor. Conocer mejor qué esperan de la empresa, los empleados, los clientes, los proveedores, nos sitúa en una mejor situación para competir, ¿no? Por lo tanto, estamos avanzando en positivo. No es, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Y yo creo que esa etapa, que en cierto modo yo creo que ya está superada, ¿no? Pero la hemos vivido también, ¿no? Es decir, yo recuerdo pues hace ya pues, un montón de años, ¿no? Cuando empecé a trabajar en estos temas, ¿no? Que era de ir a las empresas y decir, bueno, es que esto, ¿cuánto dinero me va a costar? ¿No? Y la sensación que tenías es que tú ibas a hablarle desde la perspectiva ética, de responsabilidad social y de sostenibilidad, y eso iba a ir contra el beneficio, ¿no? Es decir, bueno, entonces lo que me estás proponiendo es que gane menos dinero, porque con todo esto que me estás diciendo, pues yo creo que eso ya lo hemos superado, ¿no? Es decir, yo creo que no, yo creo que todo esto, el enfoque es decir, no, esto es para que nos vaya mejor. Es decir, es para que la empresa sea más sostenible desde la visión de perdurable, es decir, que esto pueda perdurar en el tiempo y, por lo tanto, que la empresa sea capaz de generar
retornos económicos de una manera mucho más perdurable en el tiempo, ¿no? Yo creo que ese enfoque también es importante o interesante. Muy bien, pues gracias. Nos quedamos con esas recomendaciones para poder ponernos en marcha y en acción a corto plazo. No sé si alguna cuestión más. ¿No? Vale, las personas que nos siguen online, si quieren intervenir, pueden hacerlo a través del chat o incluso levantando la mano para intervenir, tengo entendido. Pero no sé si hay alguna... Dejarme que consulte el chat por si tengo algo. No, por ahora no. Pues bien, si no tenemos más cuestiones, vamos cerrando la jornada. Para mí es un placer tener aquí a Roberto, haber tenido una intervención online como nos ha dado Vanessa, tener un público y participantes online. Como presidenta de Abencay, de la asociación, uno de mis objetivos es traer estos temas a la mesa, ¿no? Y que conversemos sobre ello. Y bueno, pues en el futuro seguiremos desarrollando y realizando actividades como esta y como la que hemos hecho en esta ocasión en el marco del proyecto Orientadas de FEMEVAL. Por tanto, agradecer a los participantes y a la organización y nos vemos en futuras jornadas. Buenos días. Muchas gracias.